Mayo de 2024, Denali, 6.190 metros. Tres malasios alcanzan la cumbre, pero demasiado tarde. El asalto les llevó 19 horas en lugar de 14, y ahora no les quedan fuerzas para el descenso. A la 1 de la madrugada pulsan el botón de SOS. Uno logrará bajar por su cuenta. Los otros dos se quedarán en una cueva de nieve en una meseta azotada por el viento, sin tienda, sin sacos de dormir, sin hornillo. El clima bloqueará la operación de rescate durante 3 días. ¿Qué le pasa a una persona que espera ayuda a 6.000 metros de altitud cuando la batería del comunicador satelital cae al 1% y el helicóptero no puede subir? Denali se eleva 6.190 metros sobre el nivel del mar. Es el punto más alto de Norteamérica y una de las montañas grandes más frías del planeta. Se alza en el corazón de Alaska, lejos de cualquier ciudad importante, rodeada de glaciares que descienden en todas direcciones desde el macizo. En invierno, la temperatura en la cumbre baja de los -50 grados, y en verano, durante la temporada de ascensos, el viento en las cotas superiores puede soplar con tanta fuerza que una persona no se mantiene en pie. Cada año llegan aquí alrededor de 1.200 alpinistas. Aproximadamente la mitad da media vuelta sin alcanzar la cima. En 2024, la tasa de éxito rondó el 52%. Denali frena a casi 1 de cada 2. La gran mayoría sigue la ruta del West Buttress, el contrafuerte occidental. Es el camino más popular y técnicamente menos exigente, aunque la palabra menos aquí engaña. La ruta comienza en el campamento base de Kahiltna, a 2.195 metros. Desde allí, los alpinistas ascienden durante semanas a través de campamentos intermedios, 3.300 y 4.300 metros. El último campamento, el High Camp, se planta a 5.243 metros. Desde ahí se ataca la cumbre. Un asalto típico es un sprint ligero, subir y volver en 13 o 14 horas. Los alpinistas dejan la tienda, los sacos y el hornillo abajo, en el campamento alto. Solo llevan lo imprescindible. Si algo sale mal, arriba no hay refugio. Entre el campamento alto y la cumbre hay pendientes empinadas, mesetas expuestas y una cresta estrecha. No hay dónde guarecerse, y precisamente en uno de esos tramos barridos por el viento, a finales de mayo de 2024, se desatará la tragedia de la acordada Malasia. 3 alpinistas de Malasia llegan a Alaska en mayo de 2024. El más joven tiene 36 años y se llama Zulkifli bin Yusuf. Los dos mayores, de 47 y 48 años, son hombres cuyos nombres nunca serán revelados por la prensa. Los tres no son novatos. Cada uno tiene a sus espaldas ascensiones a cumbres de gran altitud fuera de Malasia, y 2 de los 3 ya habían subido Denali antes y saben lo que es el frío de Alaska, las mochilas pesadas sobre el glaciar y los interminables días de aclimatación. Se registran para ascender por el contrafuerte occidental y comienzan la subida estándar. Una avioneta los deja en el glaciar Kahiltna, el campamento base a 2.195 metros. A partir de ahí, arranca la rutina habitual de una expedición: portes de carga, noches en altitudes intermedias, días de descanso para aclimatarse. El trío sube pasando por el campamento de 3.300 metros, luego el de 4.300. En cada etapa, el cuerpo se va adaptando al aire enrarecido. El proceso toma entre 1 semana y media y 2 semanas. Para el 27 de mayo, el grupo alcanza el campamento alto a 5.243 metros. Es la última parada antes de la cumbre. Aquí están las tiendas, aquí arde el hornillo, aquí pueden calentarse y comer algo caliente. Desde aquí hasta la cima quedan poco más de 900 metros de desnivel, un envión de un solo día. El trío se prepara para el asalto. Irán ligeros, la táctica estándar en Denali, donde cualquier retraso en la ruta convierte la situación en crítica. Y es precisamente ligeros como el trío sale del campamento alto en la madrugada del 27 de mayo. Por delante, 900 y pico metros de desnivel, por una ruta que la mayoría de los grupos cubre en 8 a 10 horas de subida. El primer tramo es el Autobahn, una pendiente de hielo empinada que los alpinistas bautizaron así por lo recta que es y por la velocidad a la que caes si resbalas. Lleva al paso de Denali a 5.547 metros. La subida es dura pero predecible, crampones, piolet, paso acompasado. El grupo pasa el collado y sale a la larga travesía por el Football Field, una meseta plana y azotada por el viento, a unos 5.970 metros. Después, la subida por Peak Hill,
el último repechón antes de la cresta cumbrera. Pero el trío avanza despacio, mucho más lento que el ritmo normal. Las horas pasan y la cumbre no se acerca a la velocidad que les permitiría regresar al campamento con luz. Al anochecer, cuando la mayoría de los grupos ya está bajando, la cordada Malasia sigue subiendo. Un grupo normal a estas alturas habría dado media vuelta, demasiado tarde, demasiado lento, demasiado peligroso. Pero ellos continúan. La cresta cumbrera de Denali es estrecha, con precipicios a ambos lados y una caída vertical de casi 3.000 metros hacia el sur. El trío la recorre y alcanza la cumbre poco antes de medianoche. El asalto les llevó unas 19 horas. Eso es 5 o 6 horas más que el ritmo normal, y está muy lejos de cualquier horario seguro. Para cuando los tres se encuentran en el punto más alto de Norteamérica, están completamente agotados, sus cuerpos, hipotérmicos, las fuerzas, al límite. Y todavía queda el descenso, ese mismo descenso que exige tanta atención y energía como la subida, y para el que ya no tienen recursos. No tienen recursos, y eso queda claro casi de inmediato. El 28 de mayo, alrededor de la 1 de la madrugada, apenas una hora después de alcanzar la cumbre, alguien del trío activa el botón de SOS en el comunicador satelital InReach. La señal sale vía satélite. Un mensaje corto de emergencia. Contenido, agotamiento total, hipotermia, imposibilidad de iniciar el descenso. 3 personas atrapadas por encima de los 6.000 metros, en la oscuridad, en una cresta expuesta, donde la sensación térmica baja fácilmente de los -30. Todo el equipo de supervivencia se quedó en el campamento alto, casi 1 kilómetro más abajo, en vertical. En línea recta hasta el campamento son varias horas de marcha. Pero para personas en su estado, ese camino puede resultar insalvable. La señal de SOS llega al sistema de coordinación del Servicio de Parques Nacionales. Los Rangers de Denali empiezan a planificar el rescate, pero de noche, a esa altitud, con visibilidad limitada y viento, el helicóptero no puede subir. El equipo terrestre de Rangers tampoco está en condiciones de llegar hasta los accidentados en pocas horas. Desde el campamento alto hasta la cresta cumbrera, el trayecto no es corto, ni siquiera para rescatistas entrenados. A las 3:30 de la madrugada, la comunicación por InReach se corta. Los operadores dejan de recibir mensajes. El motivo exacto se desconoce. Quizá la batería, quizá pérdida de señal, quizá alguno del trío ya no tiene fuerzas para pulsar botones. Los 3 alpinistas quedan solos en las laderas superiores de Denali, en plena oscuridad y frío, sin contacto con el mundo exterior. Con el amanecer del 28 de mayo, el trío se enfrenta a una decisión que determinará el destino de cada uno. El participante de 48 años, el mayor del grupo, decide bajar. Aún le quedan fuerzas para moverse cuesta abajo. Comienza el descenso desde la cresta cumbrera, cruzando el football field, pasando el collado de Denali, bajando el autobahn. Los mismos tramos que recorrieron en la subida, solo que ahora va solo. Hasta el campamento alto hay un desnivel de más de 900 metros hacia abajo. Lo consigue, en estado grave, con congelaciones e hipotermia, pero vivo. El Servicio de Parques Nacionales lo evacúa en helicóptero desde el campamento alto. A esa altitud, el helicóptero todavía puede operar, pero subir 700 metros más arriba, hasta el football field, con el viento arreciando, le resulta imposible. Lo trasladan al hospital de Anchorage. Pero los otros dos, Zulkifli bin Yusuf, de 36 años, y su compañero de 47, no pueden bajar. Están demasiado agotados, demasiado hipotérmicos. La cordada se ha partido, 1 abajo, 2 arriba. Yusuf y su compañero se quedan en el football field. Hacen lo único que se puede hacer en esa situación sin equipo. Excavan una cueva de nieve, a toda prisa, con las manos y los piolets, en la nieve compacta endurecida por el viento. La cueva no es un campamento ni un refugio en el sentido habitual. Es una madriguera en la nieve que protege del viento directo, pero no del frío. La temperatura dentro puede estar apenas unos grados por encima de la exterior. No tienen nada salvo la ropa con la que atacaron la cumbre y un comunicador satelital con la batería agonizando. 2 hombres se meten en un agujero de nieve a casi 6.000 metros de altitud y esperan a que vengan a buscarlos. Pero no vendrán a buscarlos ni ese día ni al siguiente. 29 de mayo, miércoles. Las cotas superiores de Denali están cubiertas de nubes. El viento no amaina. A casi 6.000 metros las condiciones no permiten volar. El helicóptero no puede operar con seguridad en ese viento a esa altitud.
El equipo terrestre de Rangers también está parado. Subir desde el campamento alto hasta el football field con mala visibilidad y tormenta es demasiado arriesgado. La operación de rescate queda bloqueada por el clima. Abajo, en el puesto del glaciar Cahiltna y en Talkeetna, los Rangers esperan una ventana. Arriba, en la cueva de nieve, dos hombres esperan el helicóptero. A esa altitud, sin comida ni agua, el cuerpo pierde calor más rápido de lo que puede generarlo. La deshidratación llega en cuestión de horas. La nieve no se puede beber sin hornillo, solo acelera la hipotermia. La conciencia se nubla, los movimientos se ralentizan. Alrededor de las 10 de la noche del 29 de mayo, el comunicador InReach envía 5 mensajes cortos seguidos. Confirman las coordenadas e incluyen una petición de ayuda. Los mensajes son entrecortados. La batería del dispositivo está al 1%. Son las últimas señales. Después de ellas, el InReach enmudece y la comunicación entre los alpinistas atrapados y los rescatistas se corta por completo. La barrera del idioma complica aún más la situación. Los Rangers apenas logran interpretar los mensajes breves de los alpinistas malasios. Precisamente ese día, 29 de mayo, según el testimonio del compañero superviviente, Zulkifli bin Yusuf, deja de dar señales de vida. Tenía 36 años. Llevaba más de día y medio en una cueva de nieve sin comida, sin agua, sin equipo de abrigo, a una altitud donde el cuerpo pierde calor y fuerzas a gran velocidad. El Servicio de Parques Nacionales indicará posteriormente que la causa del fallecimiento fue hipotermia y mal de altura. El compañero de 47 años de Yusuf se queda solo, en una estrecha madriguera de nieve, junto al cuerpo de su compañero, sin comunicación, sin comida, sin ninguna certeza de que la ayuda vaya a llegar. La ayuda llegará, pero no enseguida y no como se necesita. 30 de mayo, jueves, tercer día de espera. La nubosidad y el viento siguen sin soltar las laderas superiores de Denali. El helicóptero de altura del parque y los Rangers permanecen en espera. Para los rescatistas es una situación angustiante. Saben que en el football field alguien sigue vivo, pero no pueden llegar hasta él. En tierra se han sumado a la operación recursos de la Guardia Nacional y guías de montaña independientes. Todos esperan un claro en el tiempo. Pasa el día entero. Al anochecer, el viento sigue fuerte, pero la nubosidad se abre ligeramente. Alrededor de las 10:30 de la noche, el piloto del helicóptero de altura decide aprovechar la estrecha ventana. Sube hasta el football field. Volar a esa altitud ya es al límite de las capacidades de la máquina. El aire está enrarecido, la sustentación de las palas cae, cualquier ráfaga puede ser crítica. El piloto lanza un petate con equipo de supervivencia cerca de la cueva de nieve. Ropa de abrigo, comida, todo lo que pueda ayudar a aguantar un poco más. A la luz del foco del helicóptero, el piloto ve cómo una persona sale de la cueva y agita el brazo. Una, no dos. Es la primera señal para los rescatistas de que la situación dentro de la cueva es peor de lo que esperaban. Pero realizar una evacuación completa ahora mismo es imposible. Para una operación de short haul, en la que la canasta de rescate se baja con un cable desde el helicóptero en vuelo estacionario, se necesita viento estable y buena visibilidad. Ninguna de las dos cosas se da por el momento. El piloto se ve obligado a retirarse. El alpinista de 47 años se queda en la meseta una noche más, la cuarta consecutiva a casi 6.000 metros de altitud. Pero ahora cuenta con el equipo del petate y con la certeza de que lo han visto. Esa certeza posiblemente les salva la vida. 31 de mayo, viernes, cuarto día, desde la activación de la señal de SOS. Alrededor de las 6 de la mañana, el helicóptero de altura del parque realiza un vuelo de reconocimiento sobre el football field. El viento por fin ha amainado. La visibilidad es suficiente. El piloto informa. Las condiciones permiten llevar a cabo la evacuación. Hacia las 7 de la mañana, el helicóptero regresa a la meseta. Suspendida de un cable bajo el fuselaje, va la canasta de rescate para la operación de short haul. Un Ranger desciende hasta la cueva de nieve. El alpinista de 47 años sale al exterior. Lo acomodan en la canasta y lo izan hasta el helicóptero. La máquina gira y comienza el descenso hacia el campamento base de Cahiltna. Desnivel. Casi 4.000 metros hacia abajo. En el campamento base, el superviviente es trasladado a otra aeronave y llevado al aeropuerto de Talkeetna. Desde allí, la ambulancia aérea LifeMed lo transporta al hospital de Anchorage. Médicos y rescatistas destacan que el alpinista de 47 años
se encuentra en un estado sorprendentemente bueno. Camina por su propio pie tras 4 noches en una cueva de nieve a casi 6.000 metros. Parece casi increíble, pero las noticias que trae confirman los peores temores. Su compañero, Zulkifli bin Yusuf, dejó de dar señales de vida aproximadamente 2 días antes, el 29 de mayo. Durante esos 2 días, el alpinista de 47 años permaneció solo en la estrecha madriguera de nieve, esperando un rescate que bien podría no haber llegado. La operación de rescate, que el Servicio de Parques Nacionales calificará de excepcionalmente compleja y difícil, duró en total 78 horas, desde la primera señal de SOS hasta el momento en que el último participante con vida fue sacado de la montaña. La tarde del 31 de mayo, el helicóptero regresa al Football Field a recoger el cuerpo de Zulkifli bin Yusuf. Tenía 36 años. El Servicio de Parques Nacionales declara oficialmente la causa del fallecimiento: hipotermia y mal de altura, tras varios días con un equipamiento mínimo en una cueva de nieve en la meseta del Football Field. Los 2 compañeros supervivientes, de 47 y 48 años, se encuentran hospitalizados en Anchorage con congelaciones y lesiones por frío. Sobrevivirán, pero las secuelas de aquellos días en la montaña los acompañarán durante mucho tiempo. La muerte de Yusuf se convierte en la tercera del Parque Denali en la temporada de 2024. Antes que él, ese mismo año habían fallecido otras 2 personas, en el Monte Johnson y en el Contrafuerte Occidental. 3 muertes en una sola temporada son una estadística dura incluso para Denali. La historia de la Cordada Malasia pone de manifiesto varios factores que se repiten una y otra vez en las tragedias de las grandes montañas. Un asalto que se alargó demasiado, 19 horas en lugar de las 13 o 14 normales. La decisión de no dar media vuelta cuando quedó claro que el horario se había roto. La táctica estándar de ir ligero, donde todo el equipo de supervivencia se queda abajo y cualquier retraso arriba se vuelve mortalmente peligroso. Y un clima capaz de bloquear una operación de rescate durante días, justo cuando cada hora cuenta. En Denali, donde el frío es más severo que en la mayoría de los 8000 del Himalaya, donde el viento en las cotas superiores supera regularmente los 100 km por hora y los helicópteros operan al límite de sus capacidades en altitud, el precio de cualquier error o demora no se mide en minutos, sino en vidas. Abril de 2022. Un guía de montaña austriaco de 35 años, Matthias Rimmel, sale hacia Denali como el primero de la temporada. Está completamente solo en toda la parte alta de la montaña, en solitario, estilo alpino, 5 días para subir y bajar. Su última llamada a un amigo alpinista fue desde los 5.486 metros. Cansado, pero bien. Después de eso, silencio. Su padre murió en las montañas cuando Matthias tenía 13 años. Él eligió el mismo camino. La travesía junto al Denali Pass ya se había cobrado 12 vidas. Matthias se convirtió en el 13º. Pedneu am Arlberg es un diminuto pueblo en el Tirol austriaco, encajado entre las laderas del Arlberg. Aquí todo gira en torno a las montañas. En invierno, pistas de esquí y canales propensos a avalanchas. En verano, rocas, glaciares y senderos hacia los puertos de montaña. Para la mayoría de los habitantes, las montañas son su trabajo y su entorno. Para la familia Rimmel son algo más. 4 generaciones seguidas de hombres de esta familia se han convertido en guías de montaña, no por casualidad, sino por una elección que se transmite de padre a hijo junto con la cuerda y el piolet. El padre de Matthias era Christoph Rimmel, guía de montaña profesional, un hombre para quien el terreno alpino era su espacio de trabajo. Christoph guiaba grupos por rocas y glaciares. Conocía cada puerto de la zona. Matthias creció en ese ambiente desde sus primeros años de vida. Las montañas para él no eran algo exótico ni un pasatiempo, sino lo cotidiano, tan habitual como la escuela o el desayuno. Alrededor del año 2000, Christoph Rimmel muere en una avalancha en el Kitzsteinhorn. Matthias tenía en ese momento unos 13 años. Los detalles de la tragedia permanecen en el círculo familiar, pero el hecho en sí lo cambia todo. El chico pierde a su padre exactamente como se pierde a la gente en las montañas, de repente, sin aviso, sin posibilidad de cambiar nada. Una avalancha no deja tiempo para las despedidas. Para muchos, una pérdida así habría sido razón suficiente para alejarse de las montañas todo lo posible. Matthias toma la decisión opuesta. Decide convertirse en guía de montaña, como su padre, como su abuelo, como su bisabuelo antes que ellos.
no a pesar de la muerte de Christoph, sino quizás precisamente por ella. El camino hacia las montañas se convierte para él en un homenaje a la memoria y en un desafío personal al mismo tiempo. La misma ruta que se llevó al padre ahora guía al hijo hacia adelante. La decisión está tomada, pero el camino hacia la profesión de guía de montaña en Austria es uno de los más duros del mundo. Matías ingresa en un programa de formación de 2 años que certifica guías de montaña y esquí. El programa abarca todas las disciplinas alpinas sin excepción: escalada en roca, escalada en hielo, desplazamiento sobre nieve, descenso en esquí y travesías de esquí de montaña, navegación, operaciones de rescate. No son cursos de fin de semana, es una prueba sistemática de resistencia física, técnica y psicológica. Los candidatos son eliminados en cada etapa. Los que quedan pasan por entrenamientos en glaciares, paredes de roca y en condiciones invernales de alta montaña. Uno de los ejercicios de formación es el simulacro de rescate en avalancha sobre un glaciar. Para Matías, esto no es solo un entrenamiento. Cuando desentierra al supuesto accidentado de debajo de la nieve en los Alpes de Stubai, el pasado regresa. La avalancha en el Kitzsteinhorn, el padre al que no lograron salvar, la misma nieve, el mismo mecanismo, la misma sensación de impotencia ante la fuerza de la naturaleza. Pero Matías lo supera, toma la decisión correcta, actúa con precisión y completa el ejercicio. El examen final se convierte en la culminación de 2 años de preparación. Matías recorre una de las travesías de cresta más largas de los Alpes, un recorrido de muchas horas por crestas rocosas afiladas con llegada a la cumbre del Mont Blanc. Es una prueba seria incluso para alpinistas experimentados, y para un graduado es el billete de entrada a la profesión. Matías aprueba el examen y obtiene el certificado estatal de guía de montaña y esquí de Austria. Ahora no es solo un alpinista, es un profesional al que le confían la vida de otras personas en las montañas. Con el certificado en la mano, Matías lanza su propio servicio de guía. Lo llama Aqua Roche, que significa agua y rocas. Matías no se limita a los Alpes de casa. Lleva a sus clientes por rutas en diferentes continentes, desde los 4000 europeos hasta macizos montañosos lejanos. Su especialidad es el terreno mixto, donde la roca se convierte en hielo y viceversa. Paralelamente a su trabajo comercial, Matías se incorpora al servicio de rescate de montaña del Arlberg. No es una línea formal en su biografía. Los rescatistas de esta región responden a emergencias reales en zonas de avalanchas, glaciares y rutas de escalada. Para alguien que perdió a su padre en una avalancha, el trabajo de rescate tiene un significado especial. En 2020, el canal de televisión austriaco Servus TV estrena un documental de 2 episodios dentro de la serie Bergwelten. El tema es el camino hacia la profesión de guía de montaña. La cámara sigue a 2 candidatos, y uno de ellos es Matthias Rimmel. Los espectadores ven su formación, el ejercicio de avalancha donde se enfrenta a su pasado, y el examen final con la ascensión al Mont Blanc. El documental se emite en noviembre de 2020 y retrata a un hombre que transformó un trauma familiar en una vocación profesional. En ese momento, Matías tiene 33 años y ya está madurando un ambicioso proyecto personal que va mucho más allá de los Alpes. Ese proyecto son las 7 cumbres. La idea es simple de formular y colosal en su ejecución: alcanzar el punto más alto de cada uno de los 7 continentes. El Everest en Asia, el Aconcagua en Sudamérica, Denali en Norteamérica, el Kilimanjaro en África, el Elbrus en Europa, el macizo Vinson en la Antártida y la pirámide de Carstens en Oceanía. Cientos de alpinistas han completado este circuito a lo largo de los años. Matías quiere hacerlo en una sola temporada. A principios de 2022 arranca. La primera cumbre es el Kilimanjaro, 5.895 metros, el punto más alto de África. La ascensión transcurre con éxito. El Kilimanjaro no es la montaña técnicamente más difícil de la lista, pero marca el ritmo del proyecto. Matías se confirma a sí mismo que el plan funciona y pasa a la siguiente etapa. El segundo objetivo es Denali, 6.190 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto de Norteamérica. La montaña se encuentra en Alaska, a solo 300 kilómetros del Círculo Polar Ártico. En altitud absoluta, Denali queda por debajo de muchos gigantes del Himalaya, pero en cuanto a dureza de condiciones, se encuentra entre las cumbres más peligrosas del planeta. El frío ártico, los vientos huracanados, el clima que cambia rápidamente y el aire enrarecido en altura convierten cada ascensión en una prueba seria.
Matías planea ir solo, en estilo alpino, sin equipo de apoyo, sin depósitos intermedios, toda la carga sobre sus espaldas. El plan: 5 días para subir y bajar. Para comparar, las expediciones comerciales habituales necesitan de 2 a 3 semanas en Denali. Para mantener ese ritmo, Matías elige el inicio mismo de la temporada, finales de abril, cuando en la montaña no hay prácticamente nadie. Eso le da libertad de movimiento, pero también significa que, ante cualquier problema por encima de los 5.000 metros, la ayuda no podrá llegar. El 27 de abril de 2022, Matías Rimmel abandona el campamento base de Cajilna a 2.195 metros de altitud. Mochila ligera, teléfono satelital, equipamiento mínimo. Es el primero de la temporada en subir más allá del campamento base. No hay ninguna otra expedición en la parte alta de la montaña. La ruta es West Buttress, el camino clásico a la cumbre, por el que ascienden más del 90% de todos los montañeros. En verano, aquí se forman colas, patrullan los Rangers, se instalan campamentos intermedios. Pero a finales de abril, la ruta está vacía. Todos los demás equipos que han llegado para el inicio de temporada se encuentran por debajo de los 4.267 metros. La primera patrulla de Rangers del Parque Nacional tampoco ha subido todavía a esa altitud. Esto significa que por encima de los 4.000 metros, en toda la montaña hay exactamente una persona: Matías Rimmel. Avanza glaciar arriba, pasando por campamentos intermedios que de momento están desiertos. Las condiciones en la parte alta de la montaña en esta época del año son extremas incluso para los estándares de Denali. Las temperaturas diurnas se mantienen entre los 31 grados y los 34 grados bajo cero. La sensación térmica con el viento desciende hasta los 52 bajo cero. A esa altitud, el aire contiene aproximadamente la mitad del oxígeno que hay al nivel del mar, y con el frío ártico, cada respiración quema las vías respiratorias. Denali a finales de abril no es simplemente una montaña alta, es un desierto de hielo, donde el ser humano se queda a solas con el frío, el viento y el aire enrarecido, mientras la ayuda más cercana se encuentra a varios días de camino montaña abajo. El 30 de abril, alrededor de las 2 de la tarde, el teléfono satelital de Matías emite una señal. Al otro lado de la línea está su amigo Andy Hueten. Matías llama desde una altitud aproximada de 5.486 metros, desde la ruta West Buttress. Se encuentra justo por debajo de Denali Pass, el collado situado a 5.547 metros, que abre el acceso a la cresta cimera. Es el tercer día de su ascensión. Va según lo previsto. Matías comunica que está cansado, pero que no se encuentra en situación de emergencia. Un informe rutinario. El cansancio a esa altitud es normal, especialmente después de 3 días de ascenso continuo, con carga por nieve y hielo. Hueten había recibido llamadas periódicas de Matías durante toda la ascensión, y cada vez el panorama era el mismo. Matías avanza, se siente bien, tiene la situación bajo control. Después de esa llamada llega el silencio. El 1 de mayo, ni señal, ni mensaje. El 2, lo mismo. Hueten espera, sabiendo que en altura la cobertura puede ser inestable y que Matías seguramente estará ahorrando batería del teléfono satelital. Pero para el 3 de mayo, el silencio se prolonga ya 4 días, y la preocupación se impone. El martes 3 de mayo, Hueten contacta con los Rangers del Parque Nacional de Denali e informa de que su amigo, un alpinista en solitario en la parte alta de la montaña, no ha dado señales de vida desde el sábado. Los Rangers reciben la información e inician la verificación. El tiempo de respuesta es limitado. En altura no hay nadie que pueda confirmar o desmentir lo peor. Lo primero que hacen los Rangers es comprobar los campamentos inferiores. A 4.267 metros encuentran la tienda de Rimmel. Sigue en su sitio, pero no hay indicios de que alguien haya estado allí en los últimos días. El equipamiento está intacto. No hay rastros de que haya regresado. La conclusión es clara. Matías subió más arriba y no volvió al campamento intermedio. Teniendo en cuenta que el último contacto fue a 5.486 metros, hay que buscar en algún punto entre Denali Pass y la cumbre. El parque activa la búsqueda aérea. El helicóptero de altura del Parque Nacional se eleva sobre el glaciar y comienza a rastrear las laderas superiores. Pero el clima juega en contra de los rescatistas. Una densa capa de nubes cubre la parte alta de la montaña, impidiendo al helicóptero subir por encima de los 5.243 metros. Precisamente allí, tras las nubes, se encuentra la zona donde Matías fue visto por última vez.
Desde el 30 de abril han caído unos 12 centímetros de nieve fresca sobre la parte alta. Si yace en la ladera, la nieve podría haber cubierto parcialmente el cuerpo. Una búsqueda terrestre a esa altitud es imposible. La primera patrulla de Rangers de la temporada aún no está aclimatada y físicamente no puede operar por encima de los 5.000 metros. No hay otras personas en la parte alta de la montaña. El helicóptero continúa los sobrevuelos en cada ventana meteorológica, pero día tras día el resultado es el mismo. Nubes, nieve, viento, ladera vacía. Las temperaturas en altura siguen siendo extremas. Las posibilidades de que Matías esté vivo después de 4, 5, 6 días sin comunicación en esas condiciones se acercan a cero. El 6 de mayo, viernes por la mañana, el tiempo por fin da una oportunidad. La nubosidad se abre lo suficiente para que el helicóptero de altura del parque suba más allá de su techo habitual. Los observadores a bordo rastrean las laderas en la zona de Denali Pass y divisan un cuerpo. Matías Rimmel yace en la zona de caída por debajo del collado, en una ladera empinada entre los 5.547 y los 5.243 metros. Ese tramo, la travesía entre Denali Pass y la meseta de altura, se considera uno de los lugares más peligrosos de toda la ruta West Buttress. Una estrecha franja de ladera helada, expuesta a los vientos por todos los flancos, con una pronunciada pendiente hacia abajo. Un resbalón aquí supone un deslizamiento incontrolado sobre hielo duro, imposible de detener sin autodetención con piolet. Si el alpinista pierde el equilibrio, tiene segundos para frenar. Para un escalador en solitario, sin cuerda y sin compañero, el margen de error es cero. En el momento del hallazgo del cuerpo, en esa misma travesía, habían muerto 12 personas a lo largo de toda la historia de la ruta. Matías se convierte en el 13º. La mayoría de esas caídas ocurrieron durante el descenso, cuando el agotamiento de altura, la falta de oxígeno y la congelación ralentizan los reflejos y embotan la coordinación. Si Matías alcanzó la cumbre y se cayó en el regreso, o si cayó aún de camino hacia arriba, es imposible determinarlo. La causa exacta del resbalón sigue siendo desconocida. Si fue el hielo bajo el pie, una ráfaga de viento, una pérdida instantánea del equilibrio o el agotamiento por la altitud, no hay respuesta. La montaña guarda esa información para sí. Recuperar el cuerpo inmediatamente después del hallazgo resulta imposible. Subir a un equipo no preparado hasta Denali Pass en condiciones de frío extremo crearía el riesgo de nuevas víctimas. El parque decide esperar. Pasan casi 2 semanas. El 17 de mayo, los Rangers llevan a cabo la operación de evacuación. El cuerpo de Matías es izado desde la ladera helada con la ayuda de un helicóptero y un cable largo. Estas operaciones son un procedimiento habitual, pero peligroso. El piloto debe mantener la aeronave inmóvil sobre una ladera empinada, con viento fuerte, mientras aseguran la carga abajo. La operación se completa con éxito. Matías Rimmel tenía 35 años. Su amigo Andy Hueten, el primero en dar la voz de alarma, declara a los periodistas que lo ocurrido fue un accidente. Denali se rige por sus propias reglas, dice Hueten. No busca culpables. Nuestros padres eran alpinistas, explica. Crecimos así. Nos encanta hacerlo. Hueten describe a Matías como una persona extraordinaria, un compañero de confianza y un alpinista excelente. Subraya que los Rangers del Parque Nacional hicieron todo lo que estaba en sus manos en unas condiciones que no permitían hacer más. El proyecto 7 cumbres en una temporada se interrumpe en la segunda montaña. El Kilimanjaro quedó como la única cumbre que Matías logró completar. Los 5 continentes restantes nunca lo vieron en sus puntos más altos. La travesía junto a Denali Pass, entre los 5.243 y los 5.547 metros, sigue siendo uno de los tramos más peligrosos de la ruta clásica West Buttress. Ni la experiencia, ni la certificación, ni la formación en rescate garantizan la seguridad en un lugar donde el error se mide en segundos y no hay segunda oportunidad. A la 4ª generación de la dinastía Rimmel, las montañas se la llevaron de vuelta igual que a la 3ª. Padre e hijo murieron de maneras diferentes, en montañas distintas, en circunstancias distintas, pero por la misma razón. Las montañas no hacen descuentos a quienes mejor las conocen. A veces, son precisamente quienes se sienten en las montañas, como en casa, los que pagan por esa sensación el precio más alto. Denali, junio de 2017. El cirujano eslovaco Martin Takacs
acaba de conquistar la cima más alta de Norteamérica, la sexta en su proyecto de las 7 cumbres. Durante el descenso, de noche, en el glaciar Cajilna, un puente de nieve se desploma bajo sus pies, 18 metros hacia abajo, un corredor de hielo de 25 centímetros de ancho, 16 horas atrapado en una trampa de la que es imposible salir por cuenta propia. Esta es la historia de cómo una sola decisión, no atarse a la cuerda, convierte un triunfo en una lucha por la supervivencia. El 5 de junio de 2017, cerca de las 11:30 de la noche, en el glaciar Cajilna se escucha un crujido sordo. El puente de nieve por el que acababa de caminar un hombre se desploma y el alpinista eslovaco, de 38 años, cae de pies hacia la oscuridad. La caída dura apenas segundos, 18 metros de un corredor helado que se estrecha con cada metro de profundidad. En la superficie, la grieta mide alrededor de 1 metro de ancho. Abajo, donde el cuerpo finalmente queda atascado entre las paredes, la distancia entre los muros de hielo es de 25 centímetros, menos que el ancho de los hombros de una persona. La fuerza del impacto lo incrusta en el hielo con tal presión que ni los brazos ni las piernas pueden moverse ni un solo milímetro. El casco se desprendió durante la caída y quedó en algún punto más arriba del pozo helado. Los guantes también. Los bastones de trekking desaparecieron, atrapados entre las paredes del corredor. Lo único que Martin Takacs puede mover son los dedos de las manos. Todo el resto de su cuerpo está aprisionado en unas tenazas de hielo que no sueltan ni una sola parte de su cuerpo. La altitud sobre el nivel del mar es de 2.377 metros. La temperatura del aire dentro de la grieta glaciar está muy por debajo de cero. Sobre su cabeza no hay cielo, sino un estrecho pozo de hielo donde una tenue franja de luz gris ártica se va debilitando. Martin Takacs es cirujano traumatólogo en la ciudad eslovaca de Trnava. Opera a personas después de accidentes y caídas. Conoce mejor que muchos lo que le sucede al cuerpo humano con la hipotermia, con la compresión prolongada, con la pérdida de sangre. Sabe cuánto tiempo tiene una persona en estas condiciones. Sabe que sin ayuda externa, las probabilidades de salir de esta trampa son cero. Apenas unos días antes, estaba de pie en la cumbre del Denali. La sexta de las 7 cumbres de su proyecto había sido conquistada. El descenso parecía una mera formalidad. Ahora, entre él y la vida, hay 18 metros de hielo azul y un tiempo que se escapa con cada latido de un corazón que se va desacelerando. El camino de Martin Takacs hasta esta trampa helada comienza a miles de kilómetros de Alaska, en Trnava, una antigua ciudad al oeste de Eslovaquia. Su padre lo lleva a las montañas desde niño. Los Tatras, modestos en comparación con el Himalaya, pero escarpados, con crestas empinadas y clima cambiante, se convierten en su primera escuela. El chico se acostumbra al esfuerzo físico, al frío, a la sensación de vacío bajo los pies. Las montañas entran en su vida como una constante que no desaparece ni siquiera cuando elige su profesión. Takacs se convierte en cirujano traumatólogo. El quirófano y la ruta de montaña exigen un conjunto similar de cualidades: precisión, sangre fría, capacidad de tomar decisiones bajo presión de tiempo. Paralelamente, sigue subiendo montañas, aumentando gradualmente la dificultad y la altitud. En algún momento, las ascensiones esporádicas se transforman en un sistema. Takacs se fija una meta que persiguen miles de alpinistas en todo el mundo: el programa de las 7 cumbres. Son las montañas más altas de cada uno de los 7 continentes: el Everest en Asia, el Aconcagua en Sudamérica, el Denali en Norteamérica, el Kilimanjaro en África, el Elbrus en Europa, el macizo Vinson en la Antártida y la pirámide de Carstens en Oceanía. Para un alpinista profesional, el programa es difícil. Para un cirujano con carga laboral completa, es un desafío al límite de lo posible. En otoño de 2016, Takacs asciende al Kilimanjaro por la ruta Lemosho, 5.895 metros, el punto más alto de África. Es la 5ª cumbre de su proyecto. Cada ascensión exitosa refuerza su confianza. El programa es factible. La meta está cada vez más cerca. El siguiente objetivo es el Denali, el punto más alto de Norteamérica. 6.190 metros, la cordillera de Alaska, clima ártico, glaciares imponentes y un laberinto de grietas ocultas bajo puentes de nieve. Una montaña donde cada año se realizan decenas de operaciones de rescate y donde regularmente muere gente. El Denali no recibe a los alpinistas con su cumbre, sino con su glaciar. La ruta del contrafuerte oeste, el camino más popular hacia la cima, comienza en el glaciar Cajilna, a una altitud de 2.200 metros.
Una avioneta deja al grupo directamente sobre el hielo, y lo primero que ve una persona es una interminable llanura blanca surcada de grietas. Algunas están abiertas y son visibles a decenas de metros. Otras se esconden bajo finos puentes de nieve que parecen sólidos hasta que se desploman bajo el peso de una persona con mochila. El Cajiltna es uno de los tramos más peligrosos de toda la ruta. Cada temporada ocurren caídas aquí. La ruta clásica se extiende a lo largo de 22 kilómetros y gana casi 4.000 metros de desnivel. Los campamentos se ubican a 2.300, 2.900, 3.300, 4.300 y 5.200 metros. En cada etapa rigen sus propias reglas. Abajo, la principal amenaza son las grietas y las avalanchas. Más arriba, el viento, el frío y el mal de altura. El Denali se encuentra a 63 grados de latitud norte, más cerca del polo que cualquier otro 6.000 del planeta. El clima ártico hace que la altitud efectiva de la montaña sea considerablemente mayor de lo que indican las cifras. La presión atmosférica en la cumbre del Denali equivale a la presión a unos 7.000 metros en el Himalaya. El organismo sufre más, hay menos oxígeno y las congelaciones llegan más rápido. Cada año se registran alrededor de 1.000 intentos de ascensión al Denali. Llega a la cumbre aproximadamente la mitad. Cerca de 100 personas sufren congelaciones o mal de altura. Alrededor de una docena de operaciones de rescate por temporada. La estadística de muertes es de 1 o 2 personas al año, a veces más. La temporada de 2017 trae un peligro adicional. Una primavera cálida derrite la capa de nieve antes de lo habitual, y las grietas del glaciar quedan expuestas. Los puentes de nieve que en mayo soportan el peso de una persona, para junio se convierten en frágiles pasarelas listas para derrumbarse en cualquier momento. Es precisamente en estas condiciones cuando Martin Takacs llega a finales de mayo de 2017. Una avioneta con esquís lo deposita en el campamento base del Cajiltna, el punto de partida de todas las ascensiones por el contrafuerte oeste. Los primeros días se dedican a la aclimatación. El glaciar alrededor del campamento base luce engañosamente tranquilo, una superficie blanca y uniforme donde los corredores seguros están marcados con banderines. Al lado hay zonas señaladas como peligrosas. Las grietas aquí pueden ser invisibles hasta el último paso. Takacs comienza el ascenso. La primera etapa va del campamento base a 2.200 metros hasta el campamento a 2.377. Luego más arriba. Cada nuevo campamento requiere varios viajes de ida y vuelta para transportar equipo y provisiones. Es la táctica estándar en el Denali, ascensos en vaivén que sirven simultáneamente como aclimatación. Con cada metro de altitud ganado, todo cambia. La temperatura baja, el viento se intensifica, el aire se enrarece. A 4.300 metros se encuentra el campamento de altura principal, desde donde los grupos parten hacia la cumbre. Takacs completa la aclimatación según el plan, sube al campamento superior a 5.200 metros y sale para el asalto final. Takacs alcanza la cumbre del Denali, el punto más alto de Norteamérica. La sexta montaña del programa de las 7 cumbres ha sido conquistada. El panorama de la cordillera de Alaska se abre en todas las direcciones, glaciares interminables, picos afilados, nubes muy por debajo. El momento por el que se justifican meses de preparación, el vuelo transoceánico, días a gran altitud. La foto en la cumbre, un breve descanso, ahora toca el descenso, el camino de vuelta a través de todos los campamentos, pasando por cascadas de hielo y campos de nieve, abajo, hacia el glaciar Cajiltna. En el Denali, como en la mayoría de las montañas altas, es precisamente el descenso el que cobra más vidas. El cuerpo está agotado, los reflejos ralentizados, la atención dispersa. Aparece la engañosa sensación de que lo más difícil ya pasó y que el camino restante es una simple formalidad. Esa sensación es más peligrosa que cualquier grieta. Takacs desciende a través de los campamentos superiores sin problemas graves. La cumbre está lograda, la ruta le resulta familiar, el clima permite avanzar. Al caer la noche del 5 de junio, se encuentra en la zona baja de la ruta, sobre el glaciar Cajiltna, a una altitud de unos 2.377 metros. Este es precisamente el tramo donde las grietas son más numerosas e impredecibles. La práctica estándar en el Denali exige moverse por el glaciar encordados, 2 o 3 alpinistas unidos por una cuerda a una distancia de 10 a 15 metros entre sí. Si uno cae en una grieta, los demás lo sostienen con el peso de sus cuerpos y luego lo sacan.
Es la regla básica de seguridad glaciar, que se enseña en los primeros cursos de alpinismo. Takach camina sin encordarse. No está atado a ningún compañero. En los pies lleva raquetas de nieve, que distribuyen el peso sobre una mayor superficie y reducen el riesgo de caer a través de un puente de nieve. Es una medida razonable, pero no sustituye a la cuerda. Muchos alpinistas experimentados toman esta decisión, ir sin cuerda para ganar velocidad y libertad de maniobra. En una ruta conocida, con buena visibilidad y un sendero bien marcado, parece justificado. Junto al sendero hay marcadores de zonas peligrosas, banderines que señalan las grietas conocidas. Takach avanza a lo largo del corredor marcado. Cerca de las 11:30 de la noche, en Alaska en junio hay luz casi las 24 horas. Da un paso más. El puente de nieve bajo su pie cede, cruje y se derrumba. El cuerpo se precipita hacia abajo. Las raquetas de nieve, que debían distribuir el peso, ahora juegan en su contra. Los marcos anchos se enganchan en las paredes de la grieta y bloquean las piernas en el fondo. Un instante después, Martin Takach se encuentra a 18 metros de profundidad, atascado en un corredor de hielo más estrecho que un cuerpo humano. La cuerda que podría haberlo sostenido no existe. No hay nadie que lo sostenga. La grieta en la que cae Takach no es vertical. Se curva en arco, y el cuerpo recorre ese corredor curvado, golpeándose contra las paredes en cada giro. El pozo de hielo comienza con un ancho de aproximadamente 1 metro en la superficie y se estrecha con cada metro de profundidad. Abajo, a la marca de 18 metros, la distancia entre las paredes es de 25 a 30 centímetros. El ranger Chris Erickson, que más tarde descenderá a esta grieta, la llamará un ataúd de hielo. La fuerza de la caída incrusta el cuerpo de Takach y su equipo en las paredes de hielo con tal firmeza que se convierten en una sola pieza. El brazo derecho queda presionado contra el torso. En unas horas perderá completamente la sensibilidad. Las piernas se hunden aún más, arrastradas por los pesados marcos de las raquetas. El cuerpo queda retorcido en una postura antinatural. Girarse, enderezarse, siquiera girar la cabeza es imposible. Las costillas se fracturaron con el impacto, aunque Takach lo sabrá solo en el hospital. Las manos desnudas tocan hielo, cuya temperatura está muy por debajo de cero. Sobre su cabeza hay 18 metros de pozo helado, donde parpadea tenuemente la penumbra ártica. Takach está consciente. Siente cada centímetro de presión sobre su cuerpo. Puede respirar. Hay espacio para la caja torácica, aunque mínimo. La mochila, apretada contra la espalda, ejerce presión adicional. Todo el cuerpo está fijado por las paredes de hielo, como si lo hubieran vaciado en yeso. Takach comprende. Él solo no va a salir de aquí, bajo ninguna circunstancia. Ningún movimiento, ningún esfuerzo, es capaz de desplazar el cuerpo ni siquiera 1 centímetro hacia arriba. El hielo sujeta más firme que cualquier cadena. La pregunta ahora es solo una. Si alguien allá arriba sabe que él está aquí, y si llegarán a tiempo antes de que el frío le robe el último calor de su cuerpo. El frío comienza su trabajo de inmediato, sin guantes, sin casco, con las extremidades presionadas contra las paredes de hielo. Takach pierde calor con cada minuto que pasa. Conoce el cuadro clínico de la hipotermia mejor que cualquier otra persona en esta grieta. Sabe que cuando la temperatura corporal baja de 35 grados, comienzan los temblores. El habla se confunde, las reacciones se ralentizan. A 32, los temblores cesan, los músculos se agarrotan, la conciencia se nubla. Por debajo de 30, el corazón puede detenerse. Takach toma la única decisión que tiene a su alcance, no luchar contra la trampa físicamente, sino luchar contra su propio cuerpo mentalmente, controlar la respiración, no permitir el pánico, reducir el pulso tanto como sea posible. Cada pico de adrenalina acelera la pérdida de calor, y él lo sabe. Más tarde, en el hospital, Takach dirá: "Lo principal que me salvó fue la decisión de mantener la calma, simplemente pensar en lo que podía pasar y no entrar en pánico. Las horas se arrastran en absoluta inmovilidad. El brazo derecho, presionado contra el cuerpo, va perdiendo sensibilidad gradualmente. Primero los dedos, luego la mano, después el antebrazo. Las costillas rotas se hacen sentir con cada inspiración, un dolor agudo que atraviesa el pecho. Takach habla consigo mismo, no en voz alta, no tiene fuerzas para eso, mentalmente. Se dice: si no salgo de aquí, lo acepto. Hacía lo que amaba y no tengo de qué avergonzarme.
Y si sobrevivo, seré la persona más feliz del mundo y empezaré la vida de nuevo. Esa fórmula, aceptar lo peor y esperar lo mejor, se convierte en su ancla en la oscuridad helada. La repite una y otra vez, sin permitir que su mente se deslice hacia el pánico o la desesperación. Los minutos se suman en horas y las horas se estiran hasta el infinito. El cuerpo sigue enfriándose, la conciencia se difumina, las voces de arriba aparecen y desaparecen. En la superficie del glaciar, ya lo están buscando. La caída de Takach no pasa desapercibida. En el momento del derrumbe, cerca del glaciar, se encuentra un grupo de la empresa Mountain Trip, una de las compañías de guías más destacadas del Denali. El dueño de la compañía, Bill Allen, y dos guías asistentes, Carl Welter y Erin Lane, ven o escuchan el desplome del puente de nieve. Allen es una de las personas con más experiencia en esta montaña. A sus espaldas tiene más de 30 expediciones al Denali y ascensiones a las 7 cumbres más altas de los continentes. Evalúa la situación al instante. Hay un hombre allá abajo, vivo, consciente. Los 3 guías se acercan al borde de la grieta, organizan el aseguramiento e intentan llegar hasta Takach. El primer descenso a la grieta revela la magnitud del problema. En la superficie, la abertura mide alrededor de 1 metro. Más abajo, se estrecha tanto que es imposible girar los hombros. Takach está atascado a 18 metros de profundidad en una posición que no deja espacio para maniobrar. Su equipo está incrustado en el hielo junto con su cuerpo. Los intentos de sacarlo a la fuerza no conducen a nada. El cuerpo no se mueve ni 1 milímetro. El hielo sujeta como hormigón. Allen toma una decisión. Este rescate necesita recursos que ellos no tienen. Hacen falta los Rangers del Servicio de Parques Nacionales, equipo especializado y, probablemente, herramientas mecánicas para ensanchar el corredor de hielo. Cerca de la 1:30 de la madrugada, los guías contactan por radio y transmiten el mensaje a los Rangers del Denali. El hombre está vivo, consciente, atascado en lo profundo de una grieta a 18 metros. Los métodos estándar de extracción, sistema de poleas, ascensos con cuerda, no funcionan porque es imposible mover el cuerpo de su sitio. Se necesita una operación de rescate completa con equipo técnico. Mientras los guías esperan refuerzos, mantienen contacto verbal con Takach y le bajan abrigo adicional, todo lo que pueden deslizar por la estrecha hendidura. El tiempo empieza a jugar en contra del accidentado. Con cada hora la hipotermia se agrava y las posibilidades de una extracción exitosa se reducen drásticamente. A las 4 de la mañana, un helicóptero despega desde Talkeetna, un pequeño pueblo al pie del Denali, donde se encuentra la base de los Rangers. A bordo van 2 de los rescatistas de montaña más experimentados del Servicio de Parques Nacionales, Chris Erickson y Frank Preston. El helicóptero los deja justo junto a la grieta y regresa a por refuerzos. En vuelos de ida y vuelta trasladan a 3 rescatistas más, un Ranger y 2 voluntarios con experiencia médica y alpinística. Erickson es el primero en descender a la grieta con una cuerda. Lo que ve allá abajo le hace dudar de que la tarea sea posible. El corredor de hielo es tan estrecho que no se puede girar la cabeza, no se pueden separar los codos, no se puede trabajar con una herramienta a plena amplitud. Erickson dirá más tarde: ninguno de nosotros se había encontrado jamás en una situación semejante. Los rescatistas organizan rotaciones. Una persona desciende a la grieta y pica el hielo con un piolet o una pequeña herramienta manual. Al cabo de 20 o 30 minutos, lo suben y baja el siguiente. Paralelamente, prueban todo lo disponible: agua caliente para derretir el hielo, un soplete, arrancar trozos a golpes. El trabajo avanza de manera insoportablemente lenta. Cada golpe son milímetros. Tras 8 o 10 horas de trabajo ininterrumpido, solo consiguen alcanzar el cuerpo de Takach y tocarlo. Los rescatistas enganchan una eslinga a las correas de la mochila, lo que da al accidentado un mínimo espacio adicional para respirar. En total, más de 20 personas participan en la operación: guías, rangers, voluntarios y alpinistas de grupos vecinos que ayudan con la logística en la superficie. El glaciar se transforma en un puesto de mando improvisado donde la gente se turna al borde de la grieta, pasa herramientas, prepara bebidas calientes y cuerdas para el ascenso. El Ranger Preston describe las condiciones dentro de la grieta en una sola frase: este no es un lugar para quienes temen a los espacios cerrados. Cada persona que desciende se arriesga a quedar atrapada en la angosta garganta de hielo. Los rescatistas trabajan al límite de sus capacidades físicas y psicológicas, sabiendo que el hombre allá abajo está muriendo lentamente de frío.
Hacia la 10ª hora de trabajo, los rescatistas logran liberar una mano de Takach y fijar un arnés a su cuerpo. Es el primer avance real en todo el tiempo de la operación. Intentan tirar hacia arriba. El cuerpo no se mueve. Las piernas y las raquetas siguen empotradas en la pared de hielo, más abajo en el corredor. La grieta en ese punto es aún más estrecha, y cada centímetro hay que arrancárselo al hielo a mano. Ensanchar la hendidura de 15 a 30 centímetros es una tarea que consume horas. Takach, a estas alturas, apenas responde a las preguntas. Susurra una sola palabra: raquetas, raquetas, y se calla. Los rescatistas que trabajan abajo escuchan el silencio y empiezan a temer lo peor. Quizá ya perdió el conocimiento, quizá el frío se lo llevó. Siguen trabajando. Por la tarde el clima mejora y el helicóptero hace otro vuelo. Esta vez trae un relevo de rescatistas y, lo más importante, una herramienta prestada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Talkeetna, un cincel neumático. Es una herramienta compacta de percusión que funciona con aire comprimido, capaz de picar hielo decenas de veces más rápido que un piolet manual. Con la llegada del cincel, el ritmo de la operación cambia. Los trozos de hielo empiezan a saltar de las paredes del corredor. El espacio alrededor del cuerpo se ensancha centímetro a centímetro. Los rescatistas trabajan con extrema precaución. Un movimiento impreciso en el espacio confinado de hielo puede herir al accidentado o al propio rescatista. Poco a poco logran llegar a las piernas. Las raquetas de nieve, que bloqueaban las extremidades en el fondo de la grieta, tienen que ser cortadas y retiradas por partes. Cuando la última sujeción queda libre, el cuerpo por fin cede. El Ranger Erickson, de pie al borde de la grieta, siente cómo cambia la tensión de la cuerda. Por primera vez en toda la operación, el cuerpo se desplaza hacia arriba. Más tarde, Erickson dirá: en ese momento fue como un milagro. Realmente estaba libre. Apenas unas horas antes parecía imposible. Takach está libre y comienzan a izarlo lentamente por el pozo de hielo, centímetro a centímetro, hacia la luz. Sacar a Takach de la grieta es una operación aparte. Su cuerpo se atasca varias veces en los tramos estrechos del corredor, y los rescatistas tienen que volver a picar hielo para ensanchar el paso. 45 minutos se emplean solo en arrastrarlo por los puntos más angostos. Finalmente, a las 3:30 de la tarde del 6 de junio de 2017, tras casi 16 horas de cautiverio en el hielo, Martin Takach es izado a la superficie del glaciar. La imagen que ven los rescatistas es dura. Su temperatura corporal ronda los 26 grados centígrados. Eso está en lo profundo de la zona de hipotermia severa. A esa temperatura corporal, el corazón funciona al borde del paro. Los órganos comienzan a fallar. La conciencia está prácticamente ausente. Takach no puede hablar con coherencia. Apenas reacciona a las voces. Entre los rescatistas en la superficie hay 2 paramédicos de la Columbia Británica, Stephen Peters, de Squamish, y Bryce Len Cole, de Vancouver. Los trajeron en helicóptero expresamente para prestar primeros auxilios. Los paramédicos inician de inmediato el protocolo de recalentamiento. Le retiran la ropa mojada, envuelven el cuerpo en mantas térmicas, controlan la respiración y el pulso. Fracturas de costillas, insuficiencia renal, pérdida total de sensibilidad en el brazo derecho. La magnitud completa de las lesiones solo se conocerá en el hospital. Takach es cargado en el helicóptero del Servicio de Parques Nacionales. El vuelo hasta el Hospital Memorial de Fairbanks dura poco más de 1 hora. En la unidad de cuidados intensivos lo conectan a un aparato de diálisis. Los riñones no pueden con las secuelas de la hipotermia prolongada y la compresión. Terapia intensiva, sueros intravenosos, monitorización constante. Los médicos no dan pronósticos en las primeras 24 horas. El organismo de Takach se encuentra en el límite, tras el cual la recuperación ya no es posible. 16 horas con una temperatura corporal de 26 grados, fracturas, insuficiencia renal, compresión prolongada de las extremidades. Cada uno de estos factores por separado puede ser fatal. Juntos, componen un cuadro en el que la supervivencia parece una anomalía estadística. La pregunta es: ¿en qué lado de ese límite quedará el cirujano eslovaco que apenas 2 días antes estaba de pie en la cima de un continente? Takach sobrevive.
Su organismo, curtido por años de trabajo como cirujano y ascensiones a grandes altitudes, supera las secuelas de 16 horas de cautiverio en el hielo. Tras varios días en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Memorial de Fairbanks, su estado se estabiliza. Los riñones recuperan su función, la diálisis se suspende, la temperatura corporal vuelve a la normalidad. La sensibilidad del brazo derecho se restablece gradualmente. Las costillas soldarán solas. Las fracturas no requieren intervención quirúrgica. Takach recobra la conciencia en la habitación, y lo primero que comprende es que está vivo. No esperaba despertar. Allí, en la grieta, a 18 metros de profundidad, contemplaba la posibilidad de que aquello fuera el final. Se había preparado para ello. Lo había aceptado. Ahora la realidad resulta ser otra. Desde el hospital escribe una carta de agradecimiento a los Rangers y rescatistas que lo sacaron de la trampa de hielo. Dice que lo devolvieron a este planeta. Añade que superó el 100% de su límite y que sobrevivió. A los pocos días, Takach recibe el alta. Planea regresar a Eslovaquia en un vuelo comercial regular, acompañado por un escolta médico enviado por su compañía de seguros. Para Bill Allen, Carl Welter y Erin Lane, los 3 guías de Mountain Trip, que fueron los primeros en encontrar a Takach en la grieta y que desencadenaron la cadena de rescate, la historia tiene una continuación 5 años después. En 2022, la secretaria del Interior de Estados Unidos, Deb Haaland, les entrega personalmente el premio a la valentía ciudadana, el Citizens Award for Bravery. La ceremonia se celebra en Washington, en la 76ª entrega anual de los premios del departamento. Allen dice en la ceremonia: este premio es un reconocimiento a lo que los guías profesionales de montaña hacen cada día, ayudando a las personas a alcanzar sus metas en las montañas de manera segura. El caso de Takach fue la segunda caída en una grieta sin cuerda de la temporada 2017 en el Denali. Cada incidente de este tipo recuerda que el glaciar no hace excepciones entre experimentados y novatos. La historia de Martin Takach no trata del error de una sola persona. Es una historia sobre el precio de las decisiones que se toman en las montañas cada día. Caminar sin cuerda por un glaciar es una elección consciente que hacen miles de alpinistas cada temporada, por velocidad, por autonomía, por esa sensación de libertad que da moverse en solitario por un campo de hielo infinito. La mayoría recorre ese camino sin consecuencias. Los puentes de nieve aguantan, el sendero está bien marcado, los banderines están colocados. La estadística está del lado de quienes arriesgan, hasta que un paso resulta ser el último antes de la caída. El glaciar Kahiltna cambia la configuración de sus grietas cada año. Lo que era seguro la temporada pasada se convierte en una trampa en esta. Un puente de nieve que soportó a un grupo de 5 personas en mayo se desploma bajo una sola en junio. Primavera cálida, de cielo temprano, desplazamiento de placas de hielo, factores imposibles de predecir con exactitud, estando de pie al borde de un campo blanco. Takach sobrevivió gracias a una confluencia de circunstancias que no se puede replicar. A su lado se encontraban algunos de los mejores guías del Denali. Los Rangers llegaron en 2 horas y media. El cincel neumático fue entregado a tiempo. Su propia profesión de cirujano le proporcionó los conocimientos que le ayudaron a controlar su cuerpo en condiciones en las que la mayoría de las personas habría perdido el conocimiento por pánico en los primeros minutos. Quiten cualquiera de estos elementos, y el final habría sido otro. Las montañas no ofrecen garantías a quienes las ascienden. No distinguen entre expertos y principiantes, entre valientes y prudentes. Simplemente existen, indiferentes, inmensas, hermosas. Y cada vez la persona toma la decisión, ir o no ir, arriesgar o retroceder, atarse la cuerda o prescindir de ella. Martin Takach hizo su elección, pagó por ella con 16 horas en una trampa de hielo y recibió una segunda oportunidad. Esas oportunidades, el glaciar no se las da a todo el mundo. Junio de 2012, Denali, 3.600 metros. 5 alpinistas japoneses de la prefectura de Miyagi descienden de noche por Motorcycle Hill, el tramo con mayor riesgo de avalanchas en la ruta West Buttress. Tormenta, ráfagas de viento de más de 100 km por hora, visibilidad cero. Un año después del terremoto y el tsunami que arrasaron su región, habían viajado a Alaska para conquistar la cumbre más alta de Norteamérica. La avalancha que los espera en la pendiente será la primera en la historia de esta ruta en cobrar vidas. 4 de los 5 desaparecerán en una grieta del glaciar, para siempre.
y el único sobreviviente pasará más de un día entero completamente solo, sin pedir ayuda en ningún momento. El 11 de marzo de 2011, la tierra en el noreste de Japón se sacude con una fuerza jamás registrada en toda la historia del país. Un terremoto de magnitud 9.0 golpea la región de Tohoku, y en cuestión de minutos una pared de agua de hasta 40 metros de altura se desploma sobre la costa. La prefectura de Miyagi recibe el impacto principal. Alrededor de 10.800 personas figuran como muertas o desaparecidas. 83.000 viviendas quedan reducidas a escombros. Las ciudades de Sendai, Wakuya, Furukawa, el distrito de Kamigun, barrios enteros borrados por la ola, la infraestructura destrozada, la gente pierde todo lo que había construido durante décadas. La región se sumerge en un largo y doloroso proceso de reconstrucción que se extenderá durante años. Cientos de miles de personas viven en refugios temporales. Las fábricas están paradas, las escuelas cerradas. Por todas partes hay rastros de destrucción. Pero incluso en esas condiciones, la vida busca un punto de apoyo. Entre los habitantes de esos lugares hay un pequeño grupo de personas unidas por una pasión común. Son miembros de la Federación Obrera de Alpinismo de Miyagi, un club de aficionados a la montaña que reúne a trabajadores comunes, empleados, ingenieros, jubilados. Las federaciones obreras de alpinismo existen en Japón desde los años 60 y hacen que las montañas sean accesibles para quienes están lejos del deporte profesional. 5 miembros de este club toman una decisión inusual. Un año después de la catástrofe que destruyó su región, presentan una solicitud para ascender el Denali, la cumbre más alta de Norteamérica, 6.190 metros, el gigante ártico de Alaska. Tienen entre 50 y 69 años. Todos son montañeros experimentados en las cumbres japonesas. Pero Denali es otra escala, otro clima y otros riesgos. ¿Qué es exactamente lo que los impulsa? Si el deseo de demostrarse que la vida sigue o un viejo sueño que por fin se atreven a realizar, no se sabe con certeza. Lo que sí se sabe es que en el verano de 2012 vuelan a Alaska. Alaska los recibe con un paisaje brutal, que no se parece a nada en Japón. Denali se alza en el corazón de la cordillera de Alaska, una masa imponente cubierta de hielo, a la que los pueblos nativos athabascanos llaman El Grande. No es simplemente una montaña alta. Denali está más cerca del círculo polar ártico que cualquier otro seismilero del planeta, y eso hace que las condiciones sean más duras que en muchas cumbres del Himalaya. Aquí la temperatura en altura desciende hasta los 40 bajo cero y más. Las tormentas llegan en cuestión de horas, transformando un día despejado en una niebla blanca impenetrable. La presión atmosférica en la cumbre se siente como a 7.000 metros en el Himalaya, debido al efecto de la latitud elevada. La ruta que eligen los alpinistas japoneses se llama West Buttress, el contrafuerte occidental. Es el camino más popular hacia la cima, utilizado por más del 90% de todos los escaladores. Comienza en una pista de aterrizaje en medio del glaciar Kahiltna, a 2.200 metros de altitud, donde avionetas monomotor depositan a los alpinistas. A partir de ahí, un largo camino ascendente a través de glaciares, pendientes empinadas y collados azotados por el viento. Los campamentos intermedios se ubican a 2.400, 2.900, 3.300, 54.330 metros. Entre los tramos clave de la ruta está Motorcycle Hill, una pendiente a unos 3.600 metros de altitud, con una inclinación de 35 grados. Este tramo es conocido por el peligro de avalanchas y por las grietas ocultas, camufladas bajo frágiles puentes de nieve. Los Rangers del Parque Nacional Denali advierten sobre él a cada grupo en la sesión informativa obligatoria. Para 2012, más de 130 personas habían muerto en la montaña, el 61% de ellas durante el descenso. La ruta West Buttress parece accesible sobre el papel, pero las estadísticas dicen lo contrario. Menos de la mitad de los alpinistas registrados alcanzan la cumbre en una temporada típica. Denali no perdona errores a quienes subestiman su magnitud. Es precisamente en esta montaña donde a principios de junio de 2012 se encuentran los 5 alpinistas de Miyagi. Una avioneta los deja en el glaciar Kahiltna y comienzan el ascenso. El mayor del grupo es Hitoshi Ogi, de 69 años, de Sendai. A su lado, Yoshiaki Kato, de 64 años, del pequeño pueblo de Wakuya. Tamao Suzuki, de 63 años, también de Sendai. Michiko Suzuki, de 56 años,
de Furukawa, que comparte apellido pero no parentesco. Suzuki en Japón es como García en España. Y la más joven del grupo, Masako Suda, de 50 años, del distrito de Kamigun. 2 mujeres y 3 hombres, una composición poco habitual para una expedición a Denali, donde predominan varones jóvenes en grupos comerciales con guías profesionales. El quinteto japonés va sin guía, completamente por su cuenta. Ellos mismos trazan la ruta, toman las decisiones sobre el ritmo de marcha, las paradas y las ventanas meteorológicas. La responsabilidad de cada paso recae únicamente sobre ellos. El 5 de junio cruzan el paso de Kahiltna y se encuentran en la ruta con otros alpinistas. Uno de ellos describirá más tarde al líder del grupo japonés, un hombre de cabello largo canoso recogido hacia atrás, barba y una llaga visible en el labio. El grupo avanza despacio, cada uno cargando una mochila pesada y arrastrando un trineo de plástico lleno de provisiones, combustible y equipo. Es la táctica estándar en Denali. Parte de la carga la llevas encima, parte la arrastras. La doble carga duplica el tiempo, pero permite llevar suficientes suministros para una expedición autónoma prolongada. Los 5 japoneses pasan por los campamentos intermedios a 2.400 y 2.900 metros, cruzan las interminables llanuras nevadas del glaciar y van ganando altitud gradualmente. A su alrededor, un silencio blanco. El sol reflejado ciega los ojos y el aire se hace más escaso con cada 100 metros. Por delante, Motorcycle Hill y el camino hacia los campamentos superiores, donde empieza la verdadera altura. El grupo supera Motorcycle Hill en el ascenso sin incidentes. Atraviesa una sucesión de pendientes suaves, conocidas como Squirrel Hill, y sale al glaciar abierto que los alpinistas llaman Polo Field. Aquí el viento sopla casi siempre, y de las paredes del contrafuerte occidental a veces caen rocas y pequeñas avalanchas. Después viene el rodeo de Windy Corner, uno de los lugares más azotados por el viento en toda la ruta, donde las ráfagas golpean de frente con tal fuerza que hay que caminar encorvado. Tras Windy Corner, el camino desemboca en una amplia meseta a 4.330 metros de altitud. Es el campamento 4, la principal base de tránsito de la ruta West Buttress. Desde aquí parte el camino hacia los campamentos superiores y la cumbre, pero el grupo japonés no subirá más allá de este punto. El grupo japonés llega a la meseta y monta sus tiendas entre decenas de otras expediciones. Aquí todo está apretado. El campamento 4 es el punto más concurrido de la ruta, el lugar donde todos esperan su turno para la cumbre. El grupo comienza la aclimatación estándar. Los días 7, 8 y 9 de junio realizan porteos de equipo hasta los 5.180 metros y regresan a dormir al campamento 4. Es la táctica clásica de subir, bajar, volver a subir, que permite al cuerpo acostumbrarse al aire enrarecido. El grupo trabaja de forma coordinada y metódica. Por encima de los 4.000 metros, cada movimiento requiere más esfuerzo, la respiración se acelera, el sueño se vuelve superficial. Pero los 5 japoneses están acostumbrados al trabajo paciente y no tienen prisa. Por delante, esperar la ventana meteorológica para el asalto a la cumbre. En la temporada de 2012 hay 1.223 alpinistas registrados en Denali. Menos de la mitad llegarán a la cumbre. Los 5 japoneses de la devastada Miyagi aún están entre quienes esperan su oportunidad. Pero la ventana meteorológica nunca se abre. El 10 de junio sobre Denali comienza una nevada que rápidamente se convierte en una auténtica ventisca. La visibilidad cae a apenas unos metros. Las tiendas quedan sepultadas bajo la nieve y el grupo se ve obligado a desenterrarse constantemente. El 11 de junio la nieve no cesa, el viento arrecia y no se puede ni pensar en avanzar hacia arriba. Los 5 permanecen en sus tiendas a 4.300 metros, esperando. Esa nieve no es solo una incomodidad. Con cada hora, la capa fresca y suelta se deposita sobre la superficie dura anterior, formando lo que se conoce como placa, una estructura en la que la capa superior descansa sobre la inferior como un libro sobre una mesa lisa. Basta un solo empujón para que la capa superior se deslice entera. Son especialmente peligrosas las pendientes con una inclinación de 30 a 45 grados, exactamente la que tiene Motorcycle Hill por debajo del campamento. Pero el grupo, atrapado arriba, no ve lo que ocurre en las laderas de abajo. Solo ven las paredes de la tienda, oyen el rugido del viento y cuentan los días. Cada día de espera consume provisiones, combustible para los hornillos y fuerzas físicas.
En altura, el cuerpo no se recupera como en el llano, los músculos se debilitan, el apetito disminuye, el pensamiento se ralentiza. Para un grupo de edad avanzada y sin guía, esa presión se siente con más intensidad. No hay un jefe de expedición comercial que tome las decisiones por ellos. No hay comunicación con un operador abajo que les sugiera la táctica óptima. Todo depende de su propia evaluación de la situación. El 12 de junio, la tormenta amaina un poco. La nieve se hace más ligera. Las ráfagas de viento son algo menos frecuentes. Pero el pronóstico para los próximos días no es alentador. Un nuevo ciclón se acerca a la cordillera de Alaska. El grupo se enfrenta a una disyuntiva: seguir esperando, arriesgándose a quedarse sin provisiones, o comenzar el descenso ahora mismo, mientras tienen fuerzas y una pausa en el temporal. La decisión está tomada: descender. La salida se fija para la tarde del 12 de junio. La tarde del 12 de junio, los 5 alpinistas recogen las tiendas, preparan las mochilas y salen del campamento 4. Por delante, el descenso por la misma ruta que recorrieron en el ascenso días atrás. Pero ahora las condiciones son completamente distintas. Elegir la noche para bajar no es una locura, sino un cálculo. De noche, cuando la temperatura desciende, los puentes de nieve sobre las grietas se congelan y se vuelven más resistentes. El glaciar, que se ablanda durante el día con el sol, de noche se endurece y soporta el peso. Para un grupo que camina sobre un glaciar cerrado con grietas invisibles, esto es crucial, pero hay un reverso. 2 días de intensa nevada han cargado las pendientes con nieve fresca y suelta, esa misma que forma la placa de avalancha. El grupo se encuerda con una sola cuerda, la medida de seguridad estándar en un glaciar cerrado, donde en cualquier momento puedes caer en una grieta invisible. Si uno cae, los demás lo sujetan. Así funciona la cordada en terreno llano, pero en una pendiente empinada, esa misma cuerda puede jugar en contra. Si a uno lo arrastra una avalancha, tira de los demás. Comienzan a descender en la oscuridad creciente, pero la noche del 12 al 13 de junio resulta ser muy diferente de lo que esperaban. La tormenta golpea la montaña de forma repentina y con renovada fuerza. Las ráfagas alcanzan los 113 kilómetros por hora a la altura del campamento 4. En las pendientes inferiores, el viento arrastra la nieve en horizontal, golpeando los rostros y reduciendo la visibilidad a cero. Son las condiciones de la llamada niebla blanca, cuando el cielo se funde con el suelo y una persona no puede distinguir la superficie del vacío. Los 5 descienden prácticamente a ciegas, guiándose por las sensaciones bajo sus pies y la tensión de la cuerda entre ellos. Cada paso es a tientas. Bajo los crampones, unas veces hielo duro, otras nieve suelta que se hunde. La temperatura cae en picado y la tormenta no da señales de amainar. En esas condiciones, detenerse en medio de la pendiente y montar una tienda es prácticamente imposible. El viento destrozaría la tela en minutos. La única opción es seguir bajando. Adelante. Motorcycle Hill, el tramo más empinado y con mayor riesgo de avalanchas en el camino hacia los campamentos inferiores. Alrededor de las 2 de la madrugada del 13 de junio, el grupo llega a Motorcycle Hill. Altitud: aproximadamente 3.600 metros. La pendiente cae abruptamente. Bajo sus pies, esa misma placa inestable de nieve fresca, acumulada durante 2 días. Los 5 descienden encordados por esa pendiente cuando la masa de nieve se pone en movimiento. La avalancha se desata sin previo aviso. Ni un ruido, ni un crujido, solo la aceleración repentina de todo lo que hay bajo sus pies. Una placa de nieve de unos 60 metros de ancho y 240 metros de largo se desliza sobre la superficie vieja como una sola lámina enorme. El espesor de la placa es de alrededor de 1 metro, suficiente para tumbar a las personas y arrastrarlas pendiente abajo a velocidad creciente. La masa de nieve arrastra todo lo que encuentra a su paso. La cordada de 5 personas cae ladera abajo con la avalancha, sin la menor posibilidad de frenar o clavarse con el piolet. Al pie de la pendiente hay una grieta profunda en el glaciar, una de esas de las que los Rangers advierten en cada sesión informativa. La avalancha arroja a los 5 al interior de esa grieta. La profundidad de la fisura es de unos 30 metros. Personas y nieve caen en la oscuridad de la cima helada, llenándola de escombros. Es el primer caso en toda la historia de la ruta West Buttress en que una avalancha causa la muerte de alpinistas. Décadas de ascensiones por esta vía y ni una sola víctima por avalancha hasta esta noche.
El 13 de junio de 2012, Denali rompe esa estadística. Y no solo aquí. Esa misma noche, múltiples avalanchas se desencadenan por toda la montaña. Otros grupos también son alcanzados por los deslizamientos, pero sobreviven. La caída a la grieta dura segundos, pero en esos segundos se decide todo. La cuerda que une a los 5 se rompe con el impacto. Cómo ocurre exactamente sigue siendo un misterio hasta hoy. Quizá la cuerda fue cortada por el borde afilado de la pared de hielo. Quizá se enganchó en un crampón y se partió por el tirón. Quizá la carga de 5 personas cayendo a la vez simplemente superó el límite de resistencia. El resultado es uno solo: la cordada se separa. 4 de ellos, Yoshiaki Kato, Masako Suda, Michiko Suzuki y Tamao Suzuki, se hunden en las profundidades de la grieta. Caen 30 metros o más, y encima de ellos se deposita la masa de nieve y escombros de hielo arrastrada por la avalancha. El quinto miembro del grupo, Hitoshi Oji, el mayor, de 69 años, cae hasta una profundidad de unos 18 metros y se detiene. ¿Qué es exactamente lo que lo frena? Si un saliente de la pared de hielo, un tapón de nieve o una maraña de escombros, no se sabe. El hombre de 69 años vuelve en sí en la oscuridad absoluta de la fisura helada. A su alrededor, paredes de hielo a su lado que se estrechan hacia abajo, como las de un pozo. Debajo, silencio. Sus 4 compañeros están en algún lugar ahí abajo, bajo metros de nieve compactada, y no responden. La única lesión de Ogi es una mano herida. El resto del cuerpo está intacto, y comienza a subir. Metro a metro, apoyándose en las paredes de la grieta, usando los crampones y la mano sana, Ogi trepa hacia arriba, 18 metros por un pozo vertical de hielo, solo, sin aseguramiento, en completa oscuridad. ¿Cuánto tarda, minutos u horas? Él no lo dice. Pero en algún momento su mano se aferra al borde de la grieta y se arrastra hasta la superficie del glaciar. Fuera, tormenta, noche, temperatura bajo cero y un viento que desgarra la ropa. Está de pie al borde de la grieta que se ha tragado a sus 4 compañeros y está completamente solo en un glaciar inmenso y desierto en mitad de Alaska. Ogi toma la única decisión que le queda. Rescatar a los 4 de una grieta de 30 metros en solitario es imposible. No tiene cuerda suficiente, ni fuerzas, ni medios técnicos. No sabe si están vivos allá abajo, bajo la masa de nieve y hielo, pero sabe que si se queda aquí, al borde de la grieta en plena tormenta, morirá él también. La única posibilidad es descender hasta el campamento base en el glaciar Kahiltna y pedir ayuda. Hasta el campamento hay más de 1.400 metros de desnivel, glaciar abajo, un glaciar que oculta decenas de grietas bajo finos puentes de nieve. Normalmente este tramo se recorre encordado, asegurándose mutuamente. Oji va solo, con una mano herida, a los 69 años, en medio de la tormenta. ¿Cuánto tiempo le lleva salir de la grieta? ¿Cuánto pasa en la superficie bajo la tormenta antes de iniciar el descenso? No se sabe. El descenso por el glaciar se prolonga durante largas horas. Un camino agotador por nieve y hielo, donde cada paso puede terminar en una caída a otra grieta. Sin compañeros de cordada, una persona en un glaciar cerrado está indefensa. Si un puente de nieve cede, nadie detendrá la caída. Ogi camina sabiéndolo y sigue caminando. Ogi pasa junto a campamentos intermedios donde hay tiendas de otras expediciones. Se cruza con alpinistas en la ruta, pero, y este es uno de los detalles más extraños de toda la historia, no comunica a nadie lo ocurrido, a ninguna persona durante todo el descenso. Uno de los testigos contará después que Ogi pasó a su lado sin mostrar señal alguna de que hubiera ocurrido un accidente. ¿Por qué? No se sabe. El shock, la barrera del idioma, las particularidades culturales, un estado de agotamiento total. Las razones solo se pueden suponer. El 14 de junio, alrededor de las 4 de la tarde, Ogi finalmente llega al campamento base de Kahiltna, a 2.200 metros, y comunica a los rangers del Servicio de Parques Nacionales lo de la avalancha. Desde el momento de la catástrofe han pasado más de 30 horas. Los rangers reaccionan de inmediato. Esa misma tarde del 14 de junio, un helicóptero del Servicio de Parques Nacionales despega y sobrevuela la zona de la avalancha en Motorcycle Hill. El piloto y los observadores ven desde arriba la magnitud de los daños, una amplia estela de depósitos de avalancha extendida por la pendiente y la oscura abertura de la grieta en el glaciar. Desde el aire es imposible determinar si hay supervivientes allá abajo. Al día siguiente, el 15 de junio,
un equipo terrestre de 4 Rangers se dirige al lugar de la avalancha, ascienden por el glaciar, sorteando grietas recientes y depósitos de avalancha, y alcanzan la fisura donde la avalancha arrojó al grupo japonés. El 16 de junio, el equipo de búsqueda se amplía a 10 personas. Ahora incluye Rangers del Parque Nacional, voluntarios de la patrulla de rescate de montaña, un guía canino y un perro de búsqueda especialmente entrenado. Uno de los Rangers, Tucker Chenoweth, desciende a la grieta, baja con un cable, metro a metro, al mismo pozo de hielo del que 2 días antes había salido Augie, pero Chenoweth baja más profundo, hasta los 30 metros. A esa profundidad ve nieve compactada y escombros de hielo que llenan la parte inferior de la grieta. Bloques de hielo que sobresalen amenazan con derrumbarse en cualquier momento. Entre los escombros, Chenoweth encuentra el extremo cortado de una cuerda de alpinismo. La compara con la descripción del equipo del grupo de Miyagi. La cuerda coincide. Es la única huella física de los 4 alpinistas. A las personas mismas no se las ve. Están sepultadas en algún lugar más abajo, bajo metros de hielo y nieve compactados, en una zona a la que es imposible llegar sin excavaciones a gran escala. Y excavar a 30 metros de profundidad en una grieta de hielo inestable supone una amenaza directa para la vida de los rescatistas. Las paredes pueden derrumbarse, los bloques de hielo pueden caer desde arriba. Chenoweth sube a la superficie. El equipo se reúne al borde de la grieta y constata: es imposible continuar con las excavaciones. El riesgo para la vida de los rescatistas es demasiado alto. Los 4 alpinistas de Miyagi permanecen en las profundidades del glaciar. El 17 de junio de 2012, el Servicio de Parques Nacionales anuncia oficialmente la suspensión de la operación de búsqueda. La decisión es definitiva. La búsqueda no se reanudará ni ahora ni en el futuro. La grieta de Motorcycle Hill es declarada último lugar de descanso de los 4 alpinistas. Yoshiaki Kato, de 64 años, del pueblo de Wakuya. Masako Suda, de 50 años, del distrito de Kamigun. Michiko Suzuki, de 56 años, de Furukawa. Tamao Suzuki, de 63 años, de Sendai. 4 personas corrientes de la devastada prefectura de Miyagi, miembros de un club obrero de alpinismo, que sobrevivieron al mayor desastre natural en la historia de su país. Viajaron a Alaska persiguiendo un sueño y se quedaron en el interior del glaciar para siempre. Sus cuerpos se suman a las decenas de otros que Denali ha engullido a lo largo de un siglo de escaladas. Para 2012, alrededor de 44 cuerpos permanecen en la montaña, en grietas, bajo avalanchas, en paredes inaccesibles. El glaciar se mueve lentamente, centímetro a centímetro, y algún día, dentro de décadas o siglos, sacará a la superficie todo lo que guarda en su interior. Pero hasta entonces, los 4 alpinistas japoneses seguirán siendo parte de la montaña. La temporada de 2012 en Denali se cierra con 6 muertes, 4 del grupo de Miyagi y 2 alpinistas más en otros incidentes, con 498 cumbres exitosas de 1.223 intentos. La muerte del grupo de Miyagi entra en la historia como el primer caso de víctimas por avalancha en la ruta West Buttress. 3 preguntas quedan sin respuesta. ¿Por qué el grupo salió a descender de noche, en plena tormenta? ¿Cómo exactamente se rompió la cuerda que separó al vivo de los muertos? ¿Y por qué el único superviviente, Hitoshi Oji, de 69 años, guardó silencio durante más de un día, pasando junto a campamentos y personas que podían ayudar? No hay respuestas. Solo una grieta en el hielo, a 3.600 metros de altitud, y el silencio del glaciar de Alaska. 25 de mayo de 2011, Denali, el punto más alto de América del Norte. 4 personas en una misma cuerda descienden por el tramo conocido como Autobahn, la travesía más peligrosa de la ruta West Buttress. En la cuerda va una guía experimentada con 3 cumbres en su haber y 3 clientes que le han confiado sus vidas. Un mosquetón sin enganchar, una pendiente helada de 45 grados y 300 metros de caída que nadie presenciará. ¿Por qué la cordada avanzaba sin seguro? ¿Qué detectó la guía? ¿Y por qué su intento de corregir el error resultó fatal? Susan Allen termina la universidad con un título en educación musical. Ante ella se abre una carrera clara y tranquila. Aulas escolares, piano, coros infantiles, un calendario de septiembre a junio. Pero en 1999, Susan, con 22 años,
toma una decisión que cambiará por completo el rumbo de su vida. Se muda a Seattle, estado de Washington, una ciudad rodeada de montañas, agua y bosques. En lugar de un aula, consigue trabajo como asesora de ventas en Rey, la mayor cadena estadounidense de tiendas de actividades al aire libre. A primera vista, es un empleo temporal para asentarse en una ciudad nueva. En realidad, es el punto de partida de una vida completamente diferente. En Rey, Allen se rodea de personas para quienes las montañas son algo cotidiano. Sus compañeros suben al Rainier los fines de semana. Los clientes cuentan ascensiones desde las cascadas hasta el Himalaya. Susan empieza a probar por su cuenta. Primero rutas de un día, luego algo más serio. Bastante rápido comprende que la sensación de altura, de límite físico y de responsabilidad en cada paso le da algo que la música nunca pudo darle. En pocos años, Allen pasa de aficionada a guía profesional de montaña. La detecta Alpine Ascents International, una de las principales empresas de guías de Seattle, fundada en 1986 por el alpinista Todd Burleson. La compañía se especializa en expediciones de primer nivel, Denali, Everest, Aconcagua. Allen se incorpora al equipo. Una habilidad heredada de su formación musical resulta ser su mayor ventaja profesional. Sabe explicar lo complejo de forma sencilla y percibe el estado de ánimo del grupo. Las montañas, igual que la música, exigen precisión y paciencia, y Susan domina ambas. Esa precisión y esa paciencia encuentran aplicación rápidamente en las rutas más exigentes del noroeste del Pacífico. La primera gran montaña para Allen como guía es el Monte Rainier, un volcán cubierto de glaciares de 4.392 metros de altura que se alza sobre el estado de Washington. El Rainier es considerado el principal campo de entrenamiento para los alpinistas de la región. Aquí se aprende a caminar encordada, a manejar el piolet, a leer el clima y a tomar decisiones en condiciones similares a las de alta montaña. Allen lleva grupos al Rainier una y otra vez, perfeccionando su capacidad de gestionar personas bajo estrés. En paralelo, acepta expediciones más lejanas. Dirige trekkings al campo base del Everest en Nepal. No es una ascensión técnica, pero sí un trabajo serio a 5.000 metros de altitud, donde hay que saber reconocer el mal de altura, controlar el ritmo y mantener al grupo unido durante semanas de marcha. Con cada temporada, Allen crece, y Alpine Ascents le confía rutas cada vez más difíciles. Hace cumbre en Denali 3 veces, el punto más alto de América del Norte, con 6.190 metros, siempre como guía principal. 3 ascensiones exitosas a Denali significan que un guía sabe llevar clientes a través de 2 semanas de expedición en condiciones árticas, tomar la decisión de dar media vuelta y llevar al grupo a la cumbre y traerlo de vuelta con vida. En 7 u 8 años en Alpine Ascents, Allen se convierte en una de las guías más experimentadas y respetadas de la empresa. La dirección destaca su enfoque pedagógico. No se limita a llevar al grupo por la ruta, sino que explica cada decisión. Enseña a los clientes a pensar por sí mismos y a entender la montaña. Para 2011, Susan Allen, con 34 años, es una profesional con una reputación impecable en la que confían la empresa, los clientes y los colegas del gremio de montaña. Denali, a la que Allen ha subido 3 veces, ocupa un lugar aparte entre las cumbres más altas del mundo. Técnicamente es más baja que los 8.000 del Himalaya, solo 6.190 metros, pero esa cifra engaña. Denali se encuentra en Alaska, en el grado 63 de latitud norte, más cerca del círculo polar que del Ecuador. El clima ártico hace que las condiciones en sus laderas sean comparables a las de montañas 2.000 metros más altas. En invierno, la temperatura cae por debajo de los 50 bajo cero, y el viento en las crestas alcanza velocidades de huracán incluso en verano. Aproximadamente el 90% de los escaladores eligen la ruta West Buttress, la arista oeste. Es el camino más lógico y técnicamente accesible hacia la cumbre, pero accesible en Denali no significa seguro. Entre el campo alto a 5.240 metros y el collado de Denali a 5.550 metros se extiende un tramo que los alpinistas llaman Autobahn. Es una travesía empinada con una inclinación de 40 a 45 grados que cruza una ladera expuesta. La nieve aquí a menudo está compactada por el viento hasta convertirse en hielo. El nombre Autobahn nació del humor negro de los alpinistas de Alaska. En su día, un grupo de escaladores alemanes resbaló en esta travesía y se deslizó ladera abajo como por una autopista. Desde entonces, el nombre se quedó.
A lo largo de décadas de uso de la ruta, al menos 12 personas han muerto precisamente en el Autobahn. Como protección en este tramo, se instalan estacas de nieve, piquetas metálicas clavadas en la ladera, a las que los alpinistas se enganchan con mosquetones a través de una cuerda de seguridad. Mientras el mosquetón está en la estaca, estás asegurado. Si no hay mosquetón, entre tú y la pendiente no hay nada salvo el equilibrio. Precisamente ese frágil equilibrio se ve especialmente amenazado en la primavera de 2011. La temporada en Denali comienza con condiciones anómalas. Durante el invierno cayó poca nieve nueva, y los vientos constantes compactaron la existente hasta dejarla como hormigón. Las rutas se convierten en canales de hielo. Los alpinistas que llegan a la montaña describen la superficie con una sola frase: no hay dónde agarrarse. Los crampones arañan la costra sin penetrarla, y el piolet, al intentar una autodetención, resbala sin encontrar apoyo. 1029 alpinistas se registran para la temporada, y a mediados de mayo unos 280 ya están en la montaña. El primer golpe llega el 12 de mayo. A una altitud de aproximadamente 5.500 metros, muere Beat Niederer, un suizo de 33 años. Las circunstancias de su muerte no se aclaran del todo, pero ocurre en la zona del Autobahn. 4 días después, el 16 de mayo, Luciano Colombo, un italiano de 67 años, resbala entre el collado de Denali y el Campo Alto y se precipita por la misma ladera helada. El escenario se repite con una precisión escalofriante: descenso después de la cumbre, agotamiento, costradura, imposibilidad de detenerse. Para el 25 de mayo ya hay 4 muertos en la montaña y la temporada está lejos de terminar. Los guías experimentados comentan entre ellos: las condiciones de este año son peores de lo habitual, el hielo no cede y el número de personas en la ruta no disminuye. Algunos deciden dar media vuelta con sus clientes sin alcanzar la cumbre. Otros continúan, confiando en la experiencia de sus guías y en que precisamente su grupo logrará pasar el tramo sin incidentes. En retrospectiva, las estadísticas de esa temporada son sombrías. De los aproximadamente 1.000 alpinistas registrados, solo 687 alcanzarán la cumbre, poco más de la mitad. 36 personas necesitarán asistencia médica. Al final de la temporada, el número de víctimas en la cordillera de Alaska llegará a 9, convirtiéndolo en el tercer año más mortífero en la historia de Denali. Pero el 25 de mayo, esa cifra aún se desconoce. Las expediciones siguen saliendo hacia la cumbre. Entre quienes salen al asalto en esos días está Peter Bullard, de 45 años. Estadounidense criado en la costa este, Bullard se había mudado a Shanghái para hacer carrera en los negocios internacionales. La vida de expatriado en una megaciudad no apagó su sed de aventura. Se aficionó al trekking de montaña y decidió subir el listón. Denali se convirtió en su gran objetivo. Para la ascensión, elige Alpine Ascents International, una empresa con 25 años de trayectoria y cientos de expediciones exitosas a sus espaldas. Para 2011, Alpine Ascents lleva grupos no solo a Denali y al Rainier, sino también al Himalaya, a la Aconcagua y a los volcanes de Ecuador. Es una de las organizaciones de guías más prestigiosas del mundo. Bullard queda en el grupo liderado por Suzanne Allen. Junto a él en la cordada hay otros 2 clientes: Gary Burke, de 31 años, de Dallas, Texas, y James Moore, de 30 años, de Camp Pendleton, California. 4 personas, una guía y 3 clientes. El formato estándar de cordada para la ruta West Buttress. El grupo inicia la expedición desde el campo base de Kahilna, a unos 2.200 metros de altitud. A partir de ahí, el esquema clásico de aclimatación: subir, pernoctar, subir, día de descanso, subir. De campamento en campamento, los 4 avanzan hacia el campo alto a 5.240 metros. La expedición marcha según lo previsto. Allen controla el ritmo, vigila el estado de cada participante y decide cuándo descansar. Todo funciona como debe funcionar en una expedición comercial bien organizada. La cordada se ha compenetrado, el ritmo está encontrado y la condición física de los participantes permite seguir adelante. Allen conoce esta montaña, ha subido 3 veces y sabe qué tramos exigen la máxima concentración. Pero más allá de su cordada, la montaña sigue cobrándose víctimas. Las noticias de los fallecidos llegan a los campamentos altos por radio y a través de grupos que descienden. Todo escalador que se prepara para el asalto a la cumbre sabe que esta temporada es más peligrosa de lo normal.
La cuestión es si ese conocimiento basta para cambiar la decisión. Para la cordada de Allen, la respuesta es seguir adelante. El 25 de mayo de 2011, los cuatro salen del campo alto a 5.240 metros y comienzan el ascenso hacia la cumbre. El tiempo ese día juega a favor de los alpinistas. Cielo despejado, viento relativamente calmado, una de esas ventanas que en Denali pueden no repetirse en semanas. El grupo atraviesa el Autobahn en el ascenso, sube al collado de Denali a 5.550 metros y continúa cresta arriba. La ruta desde el collado hasta la cumbre no es técnicamente difícil, pero cada paso por encima de los 5.500 metros se nota. El oxígeno en el aire es casi la mitad del que hay a nivel del mar, y el cuerpo gasta energía más rápido de lo que puede reponerla. Los cuatro alcanzan la cumbre de Denali. Para Bullard, Burke y Moore, es posiblemente la ascensión de su vida. Para Allen es la cuarta, pero no se ha convertido en rutina. Cada nuevo asalto exige entrega total. Tras la cumbre, comienza el descenso, la parte más peligrosa de cualquier ascensión a Denali. El organismo, que ha trabajado al límite durante 10 o 12 horas, empieza a fallar. Los músculos están saturados de ácido láctico, la coordinación disminuye, la atención se dispersa. Cada paso cuesta abajo por la pendiente pronunciada requiere un control del que una persona agotada dispone cada vez menos. El grupo desciende hasta el collado de Denali y comienza la travesía del Autobahn en dirección al campo alto. Son aproximadamente las 11 de la noche. En Alaska, a finales de mayo, el sol apenas se pone y el cielo está bañado por una tenue luz de medianoche. Hay visibilidad, pero el agotamiento tras un día entero, por encima de los 6.000 metros, hace que cada movimiento sea pesado e impreciso. Es justo en ese momento, en la travesía del Autobahn, cuando Suzanne Allen detecta el problema. Durante el descenso, el orden en la cordada ha cambiado. Uno de los clientes va primero y Allen controla al grupo desde la posición de cierre. En el ascenso, esa disposición funcionaba, pero en el descenso es el líder quien debe fijar la cuerda a las estacas de nieve, la principal línea de protección en el Autobahn. Allen ve que eso no está ocurriendo. El que va en cabeza pasa junto a las estacas sin engancharse. La cordada avanza por una pendiente helada de 45 grados sin seguro fijo. Las causas pueden ser varias. Según una versión, los mosquetones de las estacas habían sido retirados por otros grupos que pasaron por ese tramo antes ese mismo día. Un problema sistémico conocido del Autobahn. Según otra, la costra de viento endurecida de esa temporada había desplazado la huella, y la cordada caminaba paralela a la línea de estacas, sin verlas bajo la luz uniforme de la medianoche. Allen es una guía experimentada que ha recorrido esta ruta 3 veces. Entiende que la situación es crítica y decide avanzar hasta la posición de líder para tomar el control y empezar a engancharse a las estacas. Eso implica una reorganización en marcha, un cambio de posiciones dentro de la cordada en una pendiente helada y empinada donde un paso en falso puede ser el último. 4 personas en una misma cuerda deben recolocarse sin detenerse y sin perder el equilibrio. Es precisamente en ese instante, durante la reorganización, o justo después de que Allen asume el liderazgo, cuando alguien de los 4 pierde el equilibrio. El resbalón de uno tira de la cuerda y arrastra a los demás. En una pendiente helada de 45 grados sin seguro fijo, la cordada no tiene posibilidad de detenerse. La autodetención, la técnica que se enseña a todo alpinista, requiere que la punta del piolet se clave en la superficie. Pero sobre el hielo duro de esa temporada, el piolet resbala como sobre cristal. 4 personas atadas a la misma cuerda se precipitan ladera abajo. La velocidad aumenta con cada segundo. Los cuerpos golpean contra salientes e irregularidades del terreno, pero la cuerda no les permite separarse. Los arrastra a todos juntos. La caída se prolonga unos 300 metros, 1.000 pies de desnivel. Es una distancia comparable a la altura de un edificio de 100 pisos. En un recorrido así sobre hielo duro, las probabilidades de sobrevivir son mínimas. La cordada se detiene muy por debajo de la huella del Autobahn, en una terraza o depresión del terreno que absorbe la inercia. Ningún miembro de otros grupos en la ruta presencia el momento de la caída. Ocurre fuera de la línea de visión directa. No hay testigos. No hay gritos que alguien pudiera escuchar desde arriba. 4 personas yacen en la ladera en la penumbra de medianoche del verano alasqueño. 2 de ellos, Suzanne Allen y Peter Bullard, ya no dan señales de vida.
La guía de 34 años con 3 cumbres de Denali y el cliente de 45 años procedente de Shanghái mueren en la caída o por las lesiones sufridas en los primeros minutos tras detenerse. Gary Burke y James Moore están vivos, pero gravemente heridos. Ambos yacen en una ladera expuesta a unos 5.000 metros de altitud, con una temperatura que a esa altura, incluso en mayo, desciende bastante por debajo de cero. Burke, a pesar de una fractura de pierna y un traumatismo craneal, permanece consciente y comprende lo que ha ocurrido. Moore no responde a estímulos externos. Su respiración es pesada e irregular. Sin ayuda exterior, los dos supervivientes están condenados. La ayuda llega desde arriba, desde el campo alto. Un ranger del Servicio de Parques Nacionales de Guardia, a 5.240 metros, nota algo inusual. Muy por debajo de la huella del Autobahn, donde no debería haber nadie, distingue figuras en la ladera. Después le llegan sonidos, gritos débiles, amortiguados por la distancia, pidiendo socorro. Es Burke. Herido, con la pierna rota y la cabeza abierta, grita en la noche con la esperanza de que alguien le oiga. El ranger da la alarma de inmediato. En el campo alto, a 5.240 metros, hay en ese momento decenas de alpinistas de distintas expediciones, entre ellos, escaladores experimentados, aclimatados y listos para actuar. 14 personas forman un equipo de rescate y comienzan a descender hasta el lugar de la caída. Llegar no es fácil. La cordada yace 1.000 pies por debajo de la huella, en una ladera helada y empinada por la que los propios rescatadores corren el riesgo de resbalar. Los rescatadores trabajan en condiciones donde cualquier movimiento erróneo puede convertirlos a ellos mismos en víctimas. Cuando el grupo alcanza el lugar de la caída, el panorama es claro. Susan Allen y Peter Bullard están muertos. Sus cuerpos yacen en la ladera, atados por la cuerda a los dos supervivientes. Burke está consciente pero no puede moverse por su cuenta. La fractura de pierna lo inmoviliza. Moore sigue inconsciente. Su estado es crítico. Respiración dificultosa, sin reacción a estímulos. Los rescatadores desatan a los supervivientes de los cuerpos de los fallecidos y comienzan un traslado complejísimo cuesta arriba, hacia el campamento, por la misma ladera helada que acaba de llevarse a 2 personas. Cargar a un herido por una pendiente de 40 grados de hielo a 5.000 metros de altitud es una tarea que roza lo imposible, pero los 14 rescatadores trabajan coordinados, relevándose y asegurándose mutuamente. Al mismo tiempo, por radio se envía una llamada a los pararescatistas del Escuadrón 212 de rescate de la Guardia Nacional Aérea de Alaska. La noche a 5.000 metros apenas ha comenzado, y la lucha por las vidas de Burke y Moore está en pleno apogeo. Los rescatadores llevan a Burke y Moore al campo alto, donde comienzan los primeros auxilios. A 5.240 metros, las posibilidades son limitadas. Vendajes, entablillado de la fractura, estabilización de la columna, mantenimiento de la temperatura corporal. Moore sigue inconsciente y su estado es el que más preocupa. La dificultad para respirar a esa altitud puede indicar edema pulmonar o traumatismo cráneoencefálico, y ambos escenarios requieren hospitalización inmediata. La noche se arrastra lentamente. Los rescatadores se turnan junto a los heridos, vigilan la respiración y el pulso, no les permiten enfriarse. Cada hora de espera reduce las posibilidades de Moore. Burke aguanta. La fractura de pierna le causa un dolor intenso, pero está plenamente consciente y sabe dónde se encuentra. A las 4:15 de la madrugada del 26 de mayo, aparece sobre el campamento un helicóptero de altura A-Star B-3 del Parque Nacional de Denali. Es una de las pocas máquinas capaces de operar a más de 5.000 metros, donde el aire enrarecido le quita al rotor una parte significativa de su capacidad de sustentación. El piloto realiza 2 vuelos, un herido por viaje, porque a esa altitud el helicóptero no puede elevar a 2 personas a la vez. Primero evacúan a Moore, cuyo estado es más crítico. Luego vuelven a por Burke. A ambos los trasladan al campo base de Kahiltna, situado a unos 2.200 metros. Desde allí, la ambulancia aérea LifeMed transporta a los heridos a los hospitales de Anchorage. Burke recibe tratamiento por fractura de tibia y traumatismo cráneoencefálico. A Moore le diagnostican lesión craneal y complicaciones respiratorias provocadas, probablemente, por una contusión pulmonar sufrida en la caída. Los 2 supervivientes pasarán semanas en el hospital, sometiéndose a operaciones y rehabilitación, pero seguirán con vida.
2 de los 4 miembros de la cordada volverán a casa. Los otros 2 se quedarán en Denali para siempre. La operación de rescate de esa noche se convertirá en una de las más complejas en la historia del parque. 14 voluntarios en una ladera de hielo, 2 vuelos de helicóptero a altitud límite, 5 horas de lucha por la vida a la intemperie. Cuando la noticia de la muerte de Susan Allen llega a la comunidad alpinista, el golpe es especialmente duro. Allen se convierte en apenas la tercera guía de montaña en la historia de Denali que muere mientras lidera a sus clientes, desde 1932. Cuando se empezó a llevar estadísticas oficiales en la montaña. Es la primera guía que muere en esta montaña en más de 10 años. Para la industria del alpinismo comercial en Denali, es un golpe a los cimientos mismos. Los clientes pagan a un guía por seguridad, por conocimiento de la ruta, por tener al lado a un profesional que sabe cómo actuar en cualquier situación. Cuando es el propio profesional quien muere, la confianza en el sistema se resquebraja. La investigación llevada a cabo por el Servicio de Parques Nacionales y el American Alpine Club señala la causa clave de la tragedia. La cordada se movía por el Autobahn, sin estar fijada a las estacas de nieve. El informe lo formula como climbing without adequate protection, escalada sin protección adecuada. Pero detrás de esa formulación escueta se esconde un entramado de problemas sistémicos, desde mosquetones retirados por otros grupos hasta una huella desplazada y un hielo anómalo que convirtió cualquier error en una sentencia. Susan Allen detectó el problema e intentó corregirlo. Hizo exactamente lo que debe hacer un guía. Asumió la responsabilidad. Se adelantó hasta la posición de líder para garantizar el aseguramiento, pero la reorganización de la cordada en una ladera helada, en condiciones de agotamiento extremo tras horas de asalto a la cumbre, resultó ser el punto exacto en el que la cadena de circunstancias se cerró y la situación se volvió irreversible. Un mosquetón sin enganchar, un resbalón, un segundo y 300 metros de hielo cuesta abajo. Ese segundo resuena como un eco en toda la industria. Tras la tragedia del 25 de mayo, el Servicio de Parques Nacionales y las principales empresas de guías de Alaska refuerzan el control sobre el estado del aseguramiento fijo en el Autobahn. Se establecen nuevos protocolos de revisión de las estacas antes de cada descenso, requisitos más estrictos para el orden de marcha de las cordadas y para el uso obligatorio de mosquetones en los puntos fijos. Bobby Schnell, paramédico rescatista que trabajó en Denali esa temporada, recibe el prestigioso premio Mislou Swanson Denali Pro Award de 2011, en parte por su participación en las operaciones de rescate tras las caídas en el collado de Denali. El premio lleva el nombre de 2 médicos, John Mislou y Andrew Swanson, que ellos mismos murieron en Denali 2 años antes. La tragedia aviva el debate sobre la seguridad de las expediciones comerciales en la montaña más alta de América del Norte. El experimentado guía alasqueño Brian O'Conneck señala un problema fundamental. La altitud y las condiciones árticas hacen que las laderas parezcan engañosamente suaves a la vista, mientras que el agotamiento tras el asalto priva a los alpinistas de la capacidad de evaluar el peligro con lucidez. Gordon Janow, de Alpine Ascents International, pronuncia unas palabras que se convierten en el obituario no oficial. Fue una guía brillante desde el primer día. Enseñaba constantemente, compartía todo lo que sabía sobre las montañas. Los colegas recuerdan a Susan Allen como una persona que llegó a las montañas desde un mundo completamente distinto, el mundo de la música y la pedagogía, y trajo consigo algo que a menudo falta en el alpinismo: la capacidad de escuchar al otro, la paciencia y la habilidad de explicar, de modo que la persona entienda no solo qué hacer, sino por qué. La ironía de esta historia es que Allen no murió por ignorancia ni por exceso de confianza. Murió intentando corregir el error de otro, haciendo exactamente aquello por lo que le pagaban y a lo que había dedicado su vida. El tramo Autobahn en Denali sigue cobrándose víctimas después de 2011.